Just an ordinary wall. Nothing to see here. Bueno, ahora por lo menos es un 9. Just an ordinary wall. Nothing to see here. You have no clue. So many walls all over Mod. Just an ordinary wall. Nothing, because this is no ordinary wall. It is all the other wall. Oh, wall father. Absolutely. Now you, Cindy the Skull, has a paintbrush and paint. Talk to her. Yes, great thing. Go talk to her. The wall will be waiting. Okay. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Viste para mirar mi mural. Necesito un poco de pintura y también tu sinceridad. Si te van a conseguirlos, me da igual. What for? Por arte. Es para el arte, ¿ok? Well, if it's for art. But what kind of art are we talking about? Quedan arte deluxe. Lo artístico, lo más. Let me stop you right there, Piggy. You have no idea, do you? No idea. No brush? Fuck off. Estoy las uñas de un hombre así. Espero que estés feliz. There, Piggy. I guess art just isn't really you. 'Cause you suck in life and in everything. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Because this is no all. Oh, wall father. Absolute. Cindy the. Yes. Hello again, officer. What for? Well, if it's for art, then you have time to find your own fucking brush. Pero no hay pincel. No hay problema. You're about to cry internally, aren't you, Piggy? Oh, pathetic. Just give up. Art isn't for you. Hello again, officers. Have you... They do say the painter always paints his own portrait. Dicen que el pintor siempre pinta su propio retrato. Puedo pintarme tu retrato, un tipo de adentro, a ver cómo es. That's pretty fucked up. Even for you, Piggo. Eso es bastante micho mierda. Bastante choto. Eso para un cerdito. Deja de quejarte, Cindy. Stop quivering like jello. Then you won't get... Stop quivering. Stop... Hello again, officers. You don't have the skills to execute something like this in practice. But, oh boy, the idea's going to blow her fucking mind. No tener las habilidades para ejecutar algo sin práctica, pero oh Dios, la idea va a volarle.
Voy a hacer un esqueleto altamente detallado de un antiguo pájaro que que se extinguió hace 100 millones de años. She squints her eyes. Cierra los ojos y después voy a pintarlo rojo usando combustible, usando nafta pesada. Y voy a venderlo en fuego. On fire. ¿Venderlo en fuego? Es el Fénix. ¿Eh? ¿Qué decís? I say, sod off. You don't have the technical skills to do that. ¡Ay, la última es graciosa! Ay, perdón, fue la imagen ofensiva. Tú te viviste un ataque a Biel como una piba. Didn't we all? Lo decimos todos. I like your idea. Should have thought of it myself. I don't need this kind of competition in my neighborhood. Me gusta tu idea. Debería haberla pensado yo. No, no necesito ese tipo de competencia en mi barrio. Mierda, fue muy fuerte. Oh, seamos mierda. No pensé que eras tan penosa e insegura. Insult me all you want. You're still an art cop, sans art materials. Puteame todo lo que quieras. Sos un coli. Sos un artista, sos un policía artista sin las herramientas de arte. Oops, my apologies. I guess I was trying too hard. Uy, perdón. Creo que estoy intentando. You're a police officer and a grown up. Why are you trying to impress her? Maybe try a different approach, like climbing up there. Sos un oficial de policía y un adulto. ¿Por qué estás tratando de impresionarla? ¿Por qué no probas otra cosa? Como subir ahí arriba. A sturdy metal the door. Stop banging on the door. The police? No. I'll go check them. Backyard door. Then Diez cargas de moral. Fuck does Kuno care? ¿Qué miedo le importa a Kuno? The fuck about it? ¿La conducción es un todo el cuerpo? ¿Vos hiciste eso? Fuck are you talking about? What is this contusion shit? ¿De qué mierda hablas? ¿Qué es toda esta He contusión? says you're stupid, Kuno. They want to make you stupid again. Dice que sos estúpido, Kuno. Quiere hacerte estúpido otra vez. Una contusión es un golpe. Te pregunto si los marcas las piedras que dejaron en el cuerpo. Oh, did Kuno make your shit sniffing harder? Obstruction of shit sniffing? This is Kuno's kingdom. Kuno fucking rules here. Ah, Kuno hizo que tu trabajo sea más difícil. Obstrucción de mierda. El terreno de Kuno. Kuno manda acá. ¿Dónde está el resto de la armadura? Kuno doesn't give a shit about the armor. Kuno no le importa la armadura. ¿Por qué? That fucking had one thing majorly wrong with him. He's a fucking mutant. Ese pelotudo tenía una cosa muy mal con él. Era un puto mutante. ¿Un mutante? Do you remember how he looked? Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. ¿Te acuerdas cómo era? ¿No? Esa mierda de bonos de crecimiento. Es un gigante. La armadura es muy grande para cualquier hombre. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. A Kuno no le importa una mierda esa armadura. Kuno la tiró. ¿Cómo que la tiraste? Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Kuno trató de ponerse el casco. Era muy grande. Kuno kicked that shit in the sea.
Rugby style. That shit means nothing to Kuno. Kuno la pateó en el océano. Al estilo rugby. Esa mierda no es nada para Kuno. Yeah? ¿Cómo en el That mar? shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. Sí, esa mierda no significa nada para Kuno. A Kuno le chupo huevo las cosas materiales. Kuno es un You wanna monje. fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gates. ¿Querés joder a alguien esa armadura? Anda a joder al botudo de la Unión. El que está a la puerta. ¿Mañana? Yeah, cock and boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? Sí, chupapija. ¿Sabes ese pelotudo de vaca? Ese pelotudo de la Unión de Vaca vino preguntando por vacas o algo así. Vino pretendiendo que le importan las vacas. Yes, you met him at the gates. The one with the boots and the jolly smile. Sí, lo viste en las puertas. El de las botas y la sonrisa. Sí, mañana. Yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. Sí, con él querés hablar. Está bastante loco con esa mierda de armadura. Vino acá pretendiendo que le importan las vacas tratando de imitar a la armadura de Kuno. Curious, my liege. Why did Kuno feed you this information? Curioso, mi señor. ¿Por qué Kuno te dio esta información? ¿Y por qué me estás diciendo esto, Kuno? Yeah, Kuno's doing charity today. Kuno Day. Kuno feels sorry for you, loser pig. Kuno's doing pity now. Sí, Kuno está haciendo caridad hoy. Día de Kuno. Kuno se siente mal por vos, perdito. Kuno está haciendo penito, ¿verdad? Still, seems suspicious. He may have it in for that guy. Or you may be paranoid. That is also a possibility, sire. Aún así está sospechoso. Eso. Puede tenerla. No está paranoico. También es una posibilidad. You're testing Kuno's patience here. Get lost. Chao. Kuno. The trash container stands. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. The container sounds a muffled gong. Ok, hay que hablar con mañana ahora. Por fin, me das algo, la concha de tu madre. Hola, mañana. ¿Tenés un segundito? Hola, Wandering Man. How can I help you? Hola, comandante. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuándo me dijo que sabías algo de la armadura? The little boy had it good on his promise. ¿El pendejo hizo bien su promesa? ¿Cuál? To get me into trouble. To sick the pigs on me. Pardon the choice of words. Not mine. Méteme en problemas. Mandadme a los cerdos. Perdón por la opción de palabras, por la elección de palabras. No son mías. ¿Qué pasa? I was asked to look into that armor situation. Official Union probe, you know. Track it down, see who took it. Me pidieron que mirara esa situación de la armadura. Más que nada la búsqueda de la unión, ¿sabes? Buscarla, bien que se la llevó. ¿Y vos? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? Al principio pensé, ¿por qué no? Quizás las piezas nos puedan alimentar el paro. Un par de días más bajo el sol, ¿sabes? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere, the cops in his pocket, and he's the king of Jamrock. Entonces fui con este pendejo, le dije que quería hacerme su putita, ojos en todos lados, policías en su bolsillo y el rey de Shamrock. Sí, le pegamos un cochazo y se acaba. Ah, no, pará, voy en cana. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes.
Así puedo hacer trabajo de campo muroso. Tiré esa búsqueda hasta ahí nomás. Y entonces, ya todavía me metí en problemas. Con más movimiento es todo lo que lleva. ¿La búsqueda de la armadura te llevó a algo? ¿Aprendiste algo de eso? I learned that people don't want to talk to a drunk union man about some armor. Aprendí que no quieren hablarle a un tipo borracho sobre armadura. ¿Algo más? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. No mucho. Cosas técnicas, esa fue la parte importante. Así que cuando nos usó para asustarte. En realidad no creo. Uno es un pendejo de drogadicto. ¿Qué lo vamos a hacer? It's a minor nuisance. It's all good. Una pequeña culpa. Está todo bien. ¿Qué tipo de cosas técnicas? I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. Hice un poco de reinvestigación sobre esta armadura. Tengo amigos digamos que tengo amigos en la biblioteca. No me metí en ciencia material, solo cómo sale. ¿Y cómo? In parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. En partes, son 4. El casco fue el primero en irse, el pibe dice que lo tiró, que lo arrancó y lo pateó al mar. Le creo. Las fotos todavía estaban en el tipo los tíos que lo vi. Muy difícil de sacar. Y sí, tenía mierda. Y sangre. So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. Así que como cuento, hay 2 partes desaparecidas. Los guantes. Bueno, y el... Bueno, y la coraza. Ahí es donde dejé. Mucho problema. Más para un trabajo. Es nada más que un trabajo para la milicia. Entonces 4 piezas de armadura para agarrar entonces. Pero yo mandé las botas. I guess you won't be collecting them all then. That's less work for you at least. Para, 4 piezas. Casco, coraza, guantes, botas. Protección de piernas. Que solían ser las botas. Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. No, ya se fueron. Ya no existen más. Si alguna vez existieron. Olvídate de eso. Yo lo hice. Aquí te he contado una hora. Smart choice. It's only that one spot you need armor too. The one the bullet hits. Solución. Necesitas solamente un espacio más con armadura. Donde golpea la bala, el pecho. Good luck if you go for those boots though. You'd have an easier time wresting the spurs off a boyadero than getting them off him. Cuando consiguiendo esas botas. Va a ser un tiempo más fácil peleando con las espuelas de un boidero antes que sacárselas. ¿Qué hace porque se puede hacer, señor? No problem. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. No, no hay problema. Si ves a ese pendejo, voy a decirle de llamarme mañana. No, agradecer por mostrarme el camino. He is sincerely grateful he is not tracking down pieces of armor right now. Está sinceramente agradecido de no tener que buscar esas piezas de armadura. Chao. Ah, esto no va a pasar. Pero alguno Fuck does Kuno care? habla con mañana sobre la armadura. So? Y
Ya te agradeció, le estaba buscando esa armadura. Fuck, okay. Kuno's a giver like that, yes? Ah, toma, está bien. Uno la da, sin más. Kuno sent your fat ass running around like jello. Puedo no me torcí, no quiero torcerlo. Cuando mandó tu culo a correr como... Mira. Look, pig. Kuno sent you to rough some people up. Kuno played you. That happened. Now you and Kuno should move on. Mira, cerdo, Kuno te mandó a joder un poco de gente. Kuno te jodió. Pasó. A los 12 segundos metiendo avanzar. Good idea. Buena idea. Ok. Yeah, that's what Kuno said. Don't be saying what Kuno said back to Kuno. Get the fuck out of here, Patterson Kuno. Si haces lo que Kuno dijo, no digas lo que es diciendo Kuno. Andate de acá, Kuno. After this shit, you better have something real interesting to say if you want to stay in Kuno's face. Después de esta mierda, espero que tengas algo realmente interesante si quieres quedarte la cara de Kuno. Yeah, real interesting. Kuno doesn't. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. El mapa gastado del cuadro de las calles Martínez conexiones a ubicaciones apropiadamente turísticas. En el 48 está en la esquina. Marcó un camino a través de... Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Cypar, over Saint-Brun and Martinez North. Los dedos se mueven las calles a través de Rue de Saint-Ghislain y Rue Saint-Caspier, pasando Saint-Brun y Martínez Norte. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. Llegando al fin al punto donde estás parado, porque el mapa no da una indicación por sí mismo. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the map tab. An intricate web of blue, the pattern still kind. 6. Somewhere in central Jamrock, Lieutenant Kitsuragi. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. El rack está brillando con papeles gastados mostrando bárbaros extremadamente musculares portando una espada en la portada. Todos llevan el nombre de Hindenburg. Che, ¿qué son estos libros musculosos? Oh, Man from Hyundai. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Ah, un set muy popular de aventuras de novelas de aventura. Son horriblemente inmorales y violentas.
Y porque son populares. Obvio. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Sangre y violencia. ¿Eh? Ah. Mujeres, mujeres casi sin ropa, narrativas épicas, todas esas cosas místicas que me pueden enterar. Está puesto a agarrar de aquellos con poca imaginación y nada que hacer. ¿Qué casualidad? Yo no tengo nada que hacer. Me parece bien con cuál debería arrancar. What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. ¿Qué importa? Son todos iguales. Aunque el cliente siempre tiene la razón, como If dicen. you're a novice of the series, I'd recommend Hjelmdalaman, the man from Hjelmdal. It's supposed to be a good introduction to the series. Si sos un novato en la serie, te recomendaría Gil... ¡Oh, la concha! Hjelmdalman, el hombre de Hjelmdal, es supuestamente una buena introducción a la serie. Miremos el positivo. Rows and rows of Heimdalamen blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdal and the Mammoth Riders. Man from Heimdal, Return to Heimdal. And the solipsistic Man from Heimdal and the Heimdal Man. Filas y filas de Hjelmdalman. Me pones en tu visión. Haces algunos títulos. El hombre de Hindenburg y los montados. Y los jinetes de mamut. El hombre de Hindenburg. El de esos Hindenburg. Y el sofisticado hombre de Hindenburg y el hombre de Hindenburg y el hombre de Hindenburg. Ay, por Dios, ¿cuántos hay? Maybe 100. Man from Heimdal and the sages at the end of the world. Man from Heimdal and the false god. Man from Heimdal and the scorched earth. Man from Heimdal, the Heimdal colonies. Man from Heimdal and the swamp beast. Man from Heimdal and the snow crabs. Ay, ya terminó. Perdón. Quizás 100. El hombre de Hindenburg y los magos al fin del mundo. No, el hombre de Hindenburg y el dios falso. El hombre de Hindenburg y la tierra destruida. El hombre de Hindenburg, las coronas Heimdall. El hombre de Heimdall y la vista del pantano. El hombre de Heimdall y los cangrejos de la nieve. Oye, ¿son todos? Not even close. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and the forest of slaves. Man from Heimdall under the lake. Man from Heimdall, Heimdall burning. There's even the Trial of Death, a pastoral combat gamebook set in the world of Heimdalaman, and so much more. Ni siquiera. El hombre de Heimdall en el infierno, el hombre de Heimdall en el bosque de los esclavos, el hombre de Heimdall bajo el lago, el hombre de Heimdall, el arder de Heimdall, incluso está la prueba de la muerte, un conjunto de libros de combate, un juego de combate en el mundo de Hindelman y mucho más. Ay, por Dios, es demasiado. Bastante equivocado. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Mi The cabeza! display rack is No tengo nada para aprender eso. Physical Instrument, Half-Light. Espíritu de los cuerpos, lógica, compostura, electroquímica. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. The display rack is brimming with worn paper. A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching.
Un hilo en las partes de atrás de tu cabeza empieza a caer. Sus ojos... Ah, ¿qué es? Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Helmdal in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne, leering at the man. Tu mano llega a un libro con un arte muy brillante del verdadero musculoso hombre de Hinderman, encadenado, arrodillado enfrente de una escalera llevando un trono. Una mujer se sienta en el trono, mirando al hombre. She's laughing at him, belittling him. ¿Se está riendo de él? Burlándose. Between the throne and the Helmdala man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Helmdal and the Devil Woman. Entre el trono y Hinderman hay un fuego. Invocando las sombras en la pared. La sombra de la cabeza de la mujer se viste como un par de cuernos de demonio. El título ríe El hombre de Heimdall y la mujer demonio. Ok, interesante. The display rack before you is burdened under piles of Man from Helmdal novels. Jack se hunde entre las pilas y pilas de hombres de novelas de Heimdall. Algo me dice que eso me puede ayudar a conseguir algo difícil. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Estos están basados con libros de la misma serie. Ves el nombre de Dick Mullen una y otra vez. ¿Qué es toda esta ficción de crimen? Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. Ah, crímenes, robos, asesinatos, incluso crímenes sexuales. Estamos afortunados de tener a Dick Mullen y sus historias para arreglar todo eso. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Sos un oficial de policía, aparentemente. Deberías comprar todos esos. Realmente te enseña a una persona como ser un detective en serio. A ver la lista de libros. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. La ficción de crimen es una desgracia. Una representación errónea senina de los atributos físicos y el arduo trabajo diario de los policías de los de policía. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Estos libros ampliamente marcan la emoción del trabajo policial, pasando por largo lo mucho que toma para seguir una línea y eliminar los puntos muertos. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Lo que es peor, ignoran completamente los problemas psicológicos de año tras año entrar en contacto con gente durante los peores días de sus vidas. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Ni uno solo menciona el estrés que este trabajo crea en la familia del oficial. La ficción detectivesca no cuenta la verdad para nada. Ahora, ¿quieres una lista de los libros en esto? No veo por qué no. You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair of Dick Mullen. Hay una cosa que no voy a entender nunca. ¿Cómo es que Richard se acorta a Dick? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, te puedo entender de Richard a Rick, que sería lo más normal, lo más razonable, o Rich
L. Pero Dick, ¿quién carajo usa Dick para cortar a Richard? Yo te digo Rick y a la puta que lo parió. ¿Ves? Dick Mullen a trabajar. Agárrame, Mullen. Las caballerosas aventuras de Richard T. Mullen. Dick Mullen y Lauren de la Orquídea. La sórdida aventura de Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. Un asesinato es declarado. Dick Mullen en la casa de asesinatos. El último caso de Dick Mullen. Una mentira obvia. Dick Mullen en la torre de reloj. Las ordenanzas de Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen. Fuego funeral. El asesinato de Dick Mullen. ¿Hay más? ¿Que no sean de Dick Mullen, por favor? Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Sí, hay más. La mujer que lo hizo. Adiós, my Mullen. Fingir la muerte suele ser un síntoma común en la serie Mullen. Las móviles cuentos de Dick Mullen. Una hora oscura. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. La tragedia se llama por Dick Mullen. Otra con una muerte falsa. Y, claramente, Dick Mullen, el asesinato. Para atrapar a un asesino, Dick Mullen debe ser el asesino. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Después de todo esto, todavía no encontraste la respuesta a la única pregunta que importa. ¿Quién carajo es Dick Mullen? Gracias porque pensé exactamente lo mismo. Y quiero decir que es Sherlock Holmes. Shelves filled to the brim with crime novels featuring. Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Tu ojo se da cuenta en una droga saliendo con la en la espina de un libro. El título dice Dick Mullen y la identidad equivocada. ¿Qué tenemos acá de identidad equivocada? A worn paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled Phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Un libro usado del clásico de la época clásica de Dick Mullen de Carrington. La premisa parece ser que Dick Mullen es marcado por el asesinato de su mejor amigo y tiene un par de días para probar su inocencia. ¿Por qué esto habla de mí? Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? ¿Pueden ser los motivos de identidades inestables y traiciones choqueantes? No, tiene que ser algo más. Perhaps you're drawn to the dark and noirish atmosphere. Quizás eso te atrae la atmósfera oscura y noir. Sí, eso podría ser. Then this is the book for you. Este libro es para vos. No, ahora quiero verlo todo. Ahora quiero ver todo el chiste, dale. Shelves filled to the brim with your quick eye notices a worn paperback. Could it be the motif? Is it because the smoking dame in the slinky red dress on the cover is giving you a hard-on? Es porque la dama que está fumando en el hermoso vestido rojo en la portada te está poniendo duro. No, no está pasando eso. No. Yes, it is. The bulge in your pants is embarrassingly obvious. Sí lo es. Es
La parada de tus pantalones es vergonzosamente obvio. Relax. It's not that bad. Also, this means your blood flow is returning to normal. Good news, really. Tranquilo, no es tan malo. Además, eso significa que tu flujo sanguíneo está volviendo a lo normal. Bueno, noticias realmente. Bueno, ok. Quit staring. You're in public. There's plenty of time for that later. In the privacy of your own room. Para mirar, estás en público. Hay muchísimo tiempo para esto después. En la privacidad de tu propio cuarto. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. La placa en la mueble dice biografías de gente famosa, pero es una gran variedad de nombres. Ninguno te suena. ¿Algo que valga la pena en este lugar? I would say the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Diría la gran inocencia. Sí, ciertamente. Es una herramienta de educación educativa, profundizando un poco las profundidades de la historia, religión y su relación con la poder inocencia. ¿Quién o qué es un inocente? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. Una figura histórica, una muy influenciable figura histórica, pero estoy seguro que lo tengo que decirte. Los oficiales de policía y los oficiales de policía tienen un poco de educación. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. El libro también es muy atrevido. El autor se apunta a reexaminar el entendimiento universal del sistema de inocentista, creando un punto de ventaja fresco y un giro en el cansado orden de las cosas. De nuevo, si no lo juego, yo sé quién tiene que jugar este juego. Y si a quién le voy a pasar la batuta. ¿Y la recomendás? Obvio que te voy a decir que sí. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. Ciertamente, es prudente para una persona tener un entendimiento elemental de la historia de la sociedad. Imagina el caos que sería de otra forma. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. ¿Entendés que tenés que llevarte este? Definitivamente, es importante de alguna manera. Hay algo personal adentro. Bueno, ahora mostrarme los libros que hay en serio. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Revisando todos los libros con sus nombres hace que tu cabeza dé vueltas. Ninguno parece importante o relevante. Esto es solo egoísmo rápido. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, The Tragic True Love Story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. De la nada, un título particularmente raro llama tu atención. Dice High Speed Love, Amor de alta velocidad, la trágica verdadera historia de Jacob Irv y Alfie Delatraz, de Cecilia Averbrook. ¿De qué va? High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Amor de alta velocidad, marca el romance entre dos de los más finos corredores de tip-top tourney en la historia. Uno de ellos es el conductor Jacob Irv. ¿Su pelo? Ok, su melena rubia cubre la portada. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Al lado de la vida de Ir, historia de Ir,
ves una delgada biografía de una estrella de rock sinter llamada la antiestrella. Es famoso por ponerse morfina en uno de sus ojos y cocaína en el otro. Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. Al lado de eso, la personalidad de radio rebasoliana Guillaume Bevy está enfrente de un nido de droga. Esta es un puesto permanente en el canal 8, reportando los crímenes de la vida real y arruinando los días de la policía. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. Tengo que insistir que compres uno de los libros. Leerlos no es gratis. Seguí mirando, por favor, pero no por mucho. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Perdón, no quise apurarte. Estás mirando. Por favor, tómate tu tiempo. Tiempo es comercio. Irónicamente, uno de los libros que quiero comprar, que irónicamente también es caro, A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. únicamente, no jodo, uno de los libros que quiero es The esta. display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Espera, había un libro más ahí arriba. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Esto decía las propiedades medicinales desde la palidez. Y me daba cierta forma de conseguir más magnesio. Pero no me convence. Por un lado quiero Hindendal por el simple hecho de que tengo la sospecha de que me va a ayudar con físico. The display rack is brimming with worn paperbacks. Sí, ¿sabes qué? Voy a agarrarlo a la The mierda. display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Sí, quiero, Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. sí, quiero comprar el libro de Heimdall, por favor. Oh yes, certainly. Another good sale. Ah, sí, una gran venta. Interacción. Usa interactor para inspeccionar este libro. The cover of this tattered paperback features the man from Hyundai standing atop a pile of bloody corpses. His two Zweihanders are crossed over his massive chest in a dramatic X, their blades dripping with gore. La tapa de este conjunto de papel muestra al hombre de Heimdall estando en la punta del cuerpo sufriendo. Sus dos manos, sus dos espadas, sus dos Zweihander, su espada a dos manos, están cruzadas sobre su pecho en una dramática X.
Sus espadas saliendo con sangre. Un poquito pasado de mambo, ¿no? Está bien que firme para esto, pero... Behind him rise the harsh, snow-capped peaks of his native Northlands. In bold red letters, the title, Hjelmdala Man, the man from Hjelmdal, unfurls like a banner. In the foreground, a nearly nude woman lies spread in supplication, her privates strategically covered by her flowing black hair. Atrás de él se levantan los picos. Los picos de los... Ah, la mierda, que traduzca el juego. Los acaspados picos nevados en la antigua tierra del norte con sus letras rojas. Con sus letras rojas y en negrita. El Tito Hindenburg, el hombre de Hindenburg, sale como una bandera. Mira, en el fondo, una mujer casi desnuda está abierta en su aplicación, con sus partes privadas cubiertas con su influyente pelo negro. Naked women and giant swords. Is that really the best they could come up with? Feels formulaic and derivative. Una mujer desnuda y espadas gigantes. Es lo mejor que lo que podía venir. Parece formulaico y derivativo. ¿Y atrás? The back blurb reads, his latest adventure serves as the perfect introduction to the savage Hjelmdal saga. Meet man from Hjelmdal, his faithful blood brother Tyribald, the noble Lord Hrothgar, and some of their most fearsome foes yet, for the Northlands, for Hjelmdal. El padre de atrás dice, la última aventura sirve como la perfecta introducción a la salvaje saga Heimdall. Conocer el nombre de Heimdall, su hermano de sangre de Tyribald, el nombre de Lord Hrothgar y más de los enemigos conocidos. Por las tierras del norte, por Heimdall. Me sacó de la Yakuza esto. Below, in smaller font, you see the parenthetical, adapted from Man from Hjelmdal and the Necromancer's Treasure. Man from Hjelmdal, Lord of Hrothgar, and Man from Hjelmdal, the Curse of Nakthera. Más abajo, en una fuente más chica, ves el paréntesis. Adaptado de El hombre de Heimdall y el tesoro del nigromante. Hombre de Heimdall, señor de Water. Y Hombre de Heimdall, la maldición de Nachera. A brazen attempt to bilk fans for more money by splicing together old stories under a new title. Un intento profundo de sacar a los fans por más plata poniendo viejas historias bajo un nuevo título. Deben tener una muy mala visión de sus lectores. Their main concern is the continuation of the franchise, not making literary history. Su principal preocupación es la continuación de la franquicia, no hacer historia literaria. Veamos las primeras páginas. The story opens in media res. The man from Hjelmdal and his band of northern reavers are in the bowels of an ancient temple, surrounded by an army of gibbering wights, led by the deathless necromancer. One by one, the brave Northmen fall to the relentless crush of undead, only to join their number as reanimated corpses. La historia abre en medias res. Ahora arrancamos mal. El hombre de Heimdall y sus segadores del norte están en las entradas de un antiguo templo, rodeados por una armada de... ¿Qué? De criaturas balbucientes guiados por el nigromante sin muerte. Uno por uno los hombres del norte empiezan a caer por los muertos, solo para unirse a sus números como cuerpos reanimados. By nightfall, only the man from Hjelmdal and his blood brother, noble Tyribald, are left standing against the dead horde. It is an honor to die by your side, brother, Tyribald cries, as his battle axe beheads one of their reanimated comrades. Cuando cae la noche, el hombre de Heimdall y su hermano de sangre, el nombre de Tyribald, están contra la horda.
Esos dos moridos a tu lado, hermano. Tiene Margarita con su hacha de batalla. Aún le corta la cabeza a uno de sus camaradas reanimados. Todo el viejo, mierda. 9, Tiribald. The man from Heimdall bellows over the army of flesh and bone. Have courage for the Northlands. For Heimdall. He leaps to the mezzanine to face the black-eyed figure, and like a mad ice bear, whirling twin Zweihanders, Sturm and Drang, he plows through the ranks of the deathless, surrounding the necromancer. 9 tiene mal, dice el hombre de Gel, aunque sale con él sobre la armada de cuerpo y hueso. Eso. Tened coraje, por las tierras del norte, por Heimdall. Salta al cine para enfrentar a la figura de ojos negros como unos y como un loco oso de hielo polar. Saca 2 Sainthanders, Storm y Dan, y va por los de los no muertos, rodeando al nigromante. It is physically impossible for a human being to effectively dual-wield Zweihander swords in any kind of real-life combat situation. Es físicamente imposible para un humano para eficientemente llevar a 2 manos espadas Zweihander en cualquier tipo de combate o situación. De hecho, el nombre Zweihander significa 2 manos. Zwei es 2. Y Ein, E-I-N, es 1. Por algo, Einhander es una mano. Y uno de los mejores shooters, me chupo un poco lo que digan. Squad en vez de BS en Hunter 2. En realidad no me debes una mierda. Vendésela a Embracer, quizás saquen algo. And with deadly finesse, his twin blades scissor the necromancer's head from its body. The undead legions collapse like ragdolls as the dark magic leaves them, and the 2 Northmen stand alone in their cursed temple, where the bodies of their lost brothers litter the floors. Ay, carajo. Y con una ay, por esto es un puto mole. Es un puto mole. Y con una sutileza mortal, las cuchillas gemelas separan la cabeza del diamante del cuerpo. Las legiones de no muertos caen como muñecos a medida que la magia negra los abandona, y los 2 hombres del norte se quedan solos en el templo, donde los cuerpos de sus hermanos perdidos avanzan. A few chapters later, the man from Heimdall and Tiribald are in a completely different setting, high above an arid desert, riding a pair of griffins that always seem to appear at narratively convenient moments. Un par de capítulos más adelante, el hombre de Heimdall y Tiribald está en una situación completamente distinta, en medio desierto, montando un par de griffins que siempre parecen aparecer en los momentos más convenientes narrativamente. This book makes a mockery of the very idea of good plotting, though something tells you coherence was never the point. Este libro hace una burla de la idea de una buena historia, aunque también bien te dice que la coherencia nunca fue el punto. The Northmen find themselves in the court of a powerful southern king, Lord Hrothgar. The old king beseeches the man from Heimdall to rid his kingdom of the Naktera, a subterranean clan of blind wizards who traded their souls for demonic powers. Los hombres del norte se encuentran en la corte de un poderoso rey del sur, Lord Hrothgar. El viejo rey saca al hombre de Heimdall para sacar su demonio de los Natcher, un clan subterráneo de magos ciegos que intercambiaron sus almas por poderes demoníacos. The man from Heimdall extracts a high price from the desperate king. He asks land for the homeless desert pygmies living exiled in the kingdom's borderlands. Hrothgar offers the hand of his eldest daughter instead, but the son of winter does not budge. El hombre de Heimdall saca un gran precio por el rey desesperado. Pide tierra para la gente sin hogar, para los pygmies desérticos sin hogar, viviendo exiliados en las fronteras del reino. Guarda le ofrece la mano de su hija, sin embargo.
pero el hijo del invierno no le da. Ahora, ¿por qué está haciendo todo esto? El hombre de Feynman. What do you mean? ¿A qué te referís? ¿O de qué está haciendo todo esto? Because the flame of justice burns bright within his chest. Because, above all, he's driven to bring honor to the name of his beloved Hyondal. Because his noble Cutlan blood lusts for glory and conquest. It cannot be denied. Porque la flama de justicia brilla en su pecho. Porque todo lo que está manejado para traer honor a su amado Heimdall. Porque su nombre de sangre Catran busca gloria y conquista. No puede ser negado. Ajá, eso es todo. What do you mean? Is that all? ¿A qué te refieres con eso es todo? ¿Hay algo más a su personaje? He is the man from Hyondal, forged in the fury of battle. Death was his sire, and blood his dam. He had but 14 winters when he left his frigid homelands in Cutla to seek glory and honor. That is his character. Él es el hombre de Heimdall. Forjado en la furia de la batalla, la muerte fue su señor y la sangre su... Está... Bueno, ok, la sangre... Esa. Tú tenías solo 14 inviernos cuando abandonó su hogar frígido de Catra para buscar gloria y honor. Ese es su personaje. He doesn't even have a real name. What is inside this man? Or is muscle and bone all he is? Ni siquiera tiene un nombre verdadero. ¿Qué esto? ¿Cómo está dentro este hombre? ¿O solo es músculo y hueso? Ok, pero tenía alguna tensión interna. He is the wildest man alive. The only mortal strong enough to wield the twin Zweihanders, Sturm and Drang, whose names mean storm and... Él es el hombre más salvaje vivo. A mí como tal lo suficientemente fuerte para tener las dobles Swinehanders, Storm y Drang, cuyos nombres significan tormenta y... Sí, entiendo, es fuerte, tiene grandes espadas, pero ¿por qué me tiene que importar? What are you, a book critic? ¿Qué sos? ¿Un crítico de libro? Puede que lo sea. Enough. You're ruining the pacing of the story. Now where did you leave off? Ah, yes. Basta, estás arruinando el ritmo de la historia. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. What pacing? ¿Qué ritmo? You skip past a section detailing an elaborate banquet with many toasts, as well as the long and perilous journey from Hrothgar's keep to the ancient forest of Yesdar, where our heroes infiltrate the Nakhera's dire hall. ¿Eh? Que si está mito, esto es aburridísimo. Esto es aburridísimo como la mierda. No, ya me aburrí. No, ya me aburrí. Literalmente ya me aburrí. Esto me aburrió. Demasiado diálogo. Demasiado, incluso para mí, es demasiado diálogo. ¿Dónde pasé casar? No, ya dijimos. You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. Te sentás en las placas gastadas de madera. Oh, eso vale. Pensamientos profundos. You finally stop picking your nose. Deja de picar tu nariz. Time passes. El tiempo The pasa. bright sun blazing overhead is making it difficult to concentrate on deep thoughts. El sol brillante a veces está haciendo lo difícil concentrarte en tus pensamientos profundos. Mover los dedos. The twiddling barely keeps your hands warm against the frigid wind blowing from the coast. After a while, you've had enough. Mover los dedos hace que tus manos apenas estén calientes contra el viento frígido de la costa. Después de un tiempo ya te cansó. Y al cielo. Time passes. Tiempo The pasa. sun does its best to ward off the chill of the coast. It barely helps, as if the world itself has turned against you. El sol hace lo poco para salir de la costa. Ni ayuda.
como si el mundo se hubiese puesto en contra tuyo. Ok, la única forma que encontré I have really outdone myself. This is divine. me pasé, esto es divino. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass of yours. I hope your heart gives out. Y eso es lo que estás, Gastón. Más palmadas en tu culo. Espero que tu corazón se rinda. Honey, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. René, son pequeños paseos. La vida no tiene por qué ser un pelea. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Hola, oficial. ¿Cómo puedo ser de ayuda en este día? ¿Cuáles son las reglas de este juego? Oh, the goal is to throw your bull as close to the cochonnet as you can. Ah, el objetivo es llegar a estirar tu pool y estar tan cerca como para estar tan cerca del colchonete que puedas. That's the cochonnet. Esa es la colchonete, la bola de... Creo que lo ubiqué. Contame un poco más. Well, first, you draw a circle about a half a meter in diameter. We made ours out of rope. Then, the order of play is determined by a coin toss. You win it. You get to throw the cochonnet. Bueno, primero haces un círculo de medio metro en diámetro. Hacíamos los nuestros con soga. Después, el orden para pelear el orden para jugar estaba definido por una moneda, por una tirada de moneda. Si ganabas, tirabas el colchonete. Then, the players aim to throw their bulls as close to the cochonnet as possible. They must stay in the circle and keep both feet planted. Entonces los jugadores tienen que apuntar sus bulls lo más cerca posible del colchonete. Tienen que quedarse en el círculo y ponerse los pies más adentro. ¿Hay algo más que pueda decir sobre el petanque? I could, but I'd rather not. I don't want to take up your time with trivial details, officer. Podría, pero preferiría que no. No quiero tomar tu tiempo con temas oficial, con detalles triviales oficial. Creo que entiendo, gracias, Gastón. You'll put that knowledge to good use in 50 years. I'm sure of that, officer. Vas a poner ese conocimiento de buen uso en 50 años. ¿Eso es oficial? Me asusta Jean-Marie murió. ¿Quién es? Oh, sweet Jenny. She was the finest woman in all of Revachol. Maybe the entire world. Ah, querida Janine. Era la mujer más fina en todo Revachol. Quizá de todo el mundo. Do not defile her memory, Gaston. Let her rest in peace. No destroces su memoria, Gastón. Dejarla descansar en paz. ¿Ambos la conocían? En realidad sí sé que René la conoce. We knew her, all right. Lived on the same street our entire lives, just 2 houses apart. The 3 of us have been best friends since we were 4. La conocíamos bien. Vivíamos en la misma calle todas nuestras vidas, a 2 casas de distancia. Los 3 éramos mejores amigos desde que teníamos 4. She was René's first girl back when the prick was 16. They were courting till he decided he'd rather die for some great ideal than just be happy. Ella era la piba. Ella era la primera piba de René cuando el pendejo tenía 16. Seguían saliendo hasta que decidió que era preferible morir por un gran ideal antes que ser fe. And then you stole her from me. Y después me la robaste. ¿O no? No intervengas. Well, technically, you stole her from me, because we'd been pretty close ever since you two had that falling out over the ink you spilled over her pretty yellow dress. Bueno, técnicamente vos me la robaste, porque estuvimos tan cerca. Estuvimos bastante cerca
Claro, desde que ustedes dos tuvieron esa pelea por la tinta que sacaste sobre su precioso vestido amarillo. We were just boys then. This was different. You, Éramos pibes entonces, es diferente. Vos. no point starting this all over again. For the thousandth and the first time. Especially when we have company. Officer, No hay punto. No vale la pena empezar esto otra vez por la milésima y una vez. Especialmente cuando tenemos compañía. Oficial. ¿Y qué le pasó? She died of pneumonia 2 winters ago. It was a quiet passage, peaceful. Murió de neumonía hace 2 inviernos. Hubo un pasaje callado. Pacífico. René and I were both by her bedside when she... René y yo ambos estuvimos a su lado cuando ella... died. No use sugarcoating it. Won't bring her back. Will it now? murió. No hay que suavizarlo. No va a darlo de vuelta, ¿no? departed. Until the very end she couldn't decide between us. The most indecisive woman I've ever met. Partió. Hasta el final no pude decidir entre nosotros. La mujer más indecisa que conocí. ¿Por qué pensás que fue indecisa? She could never make up her mind about anything. What to have for breakfast, favorite color, or which one of us to marry. Ella nunca pudo pasar su mente en nada. ¿Qué había? ¿Qué tendría para desayunar? ¿Su color favorito? ¿O cuál de nosotros para nosotros casarse? She was always leaving one of us for the other, but never long enough to actually get married. Ella siempre estaba abandonándonos el uno por el otro, pero nunca lo suficiente para casarse. Un poco raro. Heck, technically, we're both still engaged to her. Carajo, técnicamente los dos estamos todavía comprometidos con ella. You always confused her. Couldn't let us be happy. Seduced her with your fancy words and pastries. Vos siempre la confundiste. Nunca nos dejaste ser feliz. La seduciste con tus palabras elegantes y tus postres. He suddenly remembers you are still there, falls silent, and turns away. She couldn't. She was Pero nada leaving malo one of us con for the empezar tus other, opciones but antes. Heck, technically, You always He suddenly remembers Gracias por you compartir. of course, officer. Memories are all we have left. Cada oficial, las memorias son todo lo que tenemos. Che, se ve delicioso. ¿Puedo tomar un pedacito? I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. Perdón, oficial, no comparto comida. Nada personal, es un principio. the only one you have. El único que tenés. Ok, no tengo tanta hambre. Oh, that's good. That's very good. You must have other business then? Ah, eso, bueno. No, tenés otro negocio entonces. Chao, chao. ¿Cuánto me falta para este pensamiento? ¡Carajo! the compact tape player is still and silent. Seems it has completely broken down now. La reproductora de cinta compacta está quieta y silenciosa. Parece que está completamente rota ahora. The machine was made in Revachol by a company called Le Mercier. Their logo depicts the triple-towered Delta skyline. It was supposedly built
to last. La máquina fue hecha en Rebollo por una compañía llamada Elysium. Su logo marca la triple torre del cielo delta. Supuestamente estaba construido para que dure. There's no fixing this one. No se puede arreglar esto. Bueno, ¿ahora qué? Best find a new player. A boombox. Funky style. Maybe the guy at the pawn shop can help out. Es cuando encontrar reproductor nuevo. Una caja. Un reproductor. Estilo funky. Sea el tipo del empeño por suerte. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Este no es el baño más limpio del mundo, pero más limpio de lo que estás ahora. Ok. Baño. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. La bañera se llena lentamente con agua y el agua sube. Ok. ¡Fuera ropa! The water is only lukewarm, but still comforting. Like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. El agua es poco cálida, pero es muy poco cálida, pero todavía todavía cómoda. Como líquido amniótico. Un par de latas de cerveza están saliendo arriba y abajo por tus lados como patitos tristes. Ay, Dios. You feel nice and lonely, and so tired. ¿Te sentís lindo y triste? Tan cansado. Sacalas, algo no me gusta. Now you are alone with your thoughts in the tub. But it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. Ahora estás solo con tus pensamientos en la bañera. Pero es más fácil que estar solo con tus pensamientos fuera de la bañera. Quédate en la bañera un poco. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. Tus dedos se ponen pálidos y cubiertos con pequeñas marcas mientras el agua se enfría. Imagínalo. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Eres el cuerpo. Debería poder oler el cadáver en vos. Va a tomar más de un baño sacárteselo. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Y entonces, casas en una calle para un lugar de renta. Oscuridad en la curvatura del planeta. The Fuera. waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. La línea de agua recede mientras te paras. Está frío. Ahora. Tu ropa se pega a tu piel. Piel húmeda. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Para empezar. Ok. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. Well, a mirror hangs on the bathroom wall. In it, No tengo más para hacer una interfaz, ¿no?
A mirror hangs on the bathroom wall. The faucet is quite terribly mangled, but you just might be able to twist its parts into place. La canilla está terriblemente destruida, pero sos capaz de girar sus partes en lugar. You handle the chain cutters deftly, applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Manejas las cortacadenas todas, aplicando solo la fuerza justa. La canilla le regana una forma reconocible. El vapor frena. Told you that you needed those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. Te dije que necesitabas esas cortacadenas. Todo está conectado. Todo tiene un propósito. The mirror begins to clear slowly without you having to wipe it. El espejo empieza a limpiarse lentamente sin que tengas que limpiarlo. Para, 2. Ok, 6. Para, 6. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression. Un espejo está en el baño ya. Está muy raramente cubierto en vapor ya. Es tu cara en el espejo, adornado con la expresión. Ah, sí, póngase cómo se te va a hacer The luego. mirror hangs on the bathroom wall. It's like something snaps in you. A nerve ending. A thought. A sadness. Your face in the mirror is suddenly clean of the layer that had distorted it for God knows how long. Qué culo. Es como que algo sale en vos. Un final de nervio, un pensamiento, una tristeza. Tu cara en el espejo, de la nada sale por esa mirada que la distorsionó por Dios sabe cuánto. Just like that, it's over. The running gag that your life had become. A sad old man looks back at you. Y así nomás, ya terminó. El corredor de lo que tu vida, la joda de lo que tu vida se convirtió. Un hombre de triste se volvió a mirar. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam. ¡Cambió el perfil! ¡Ah! ¡Pero me da pena ahora! ¡Ah! ¡Me da pena ahora! ¡Y ni siquiera me dio experiencia! ¡La puta madre! ¡Anchoas! ¿Qué? ¡Anchoas! You see, it could be connected. The door. Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta. ¿Todo bien? Che, ¿cómo fue el boss al final? ¿Qué andamos nosotros? Monedas. No, me arrepiento. ¿Sabes qué? Me arrepiento. La cara triste me arrepiento. Dejala, por lo menos da algo. Yo sé que me costó un huevo conseguirlo y realmente ya fue un culo grande como una casa. Pero nada. No, voy a dejarlo ahí a la puta que lo parió. No voy a hacer que el tipo esté con la cara triste, que le quede la expresión. Pero... Gracias. Bien ahí. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Atrás de los trabajadores es una ventana de techo.
Las ramas de majuelo mueven el vidrio como si fueran dedos. You see 2, maybe 3 bushes grown into a single thicket over a period of circa 50 years. It takes time for a hedge like that to form. Ves 2, quizás 3 arbustos que siendo un solo lugar, en un periodo de 50 años. Eso es lo que toma más o menos un tiempo para un arbusto. There's a little slide panel up there to let some air. One can't see into the Union box from the yard outside. That hawthorn is too thick. Necesito un 10. Behind the dockwork, you see 2, maybe 3 bushes. Nothing. Just black tank. Nope. Behind the, you see 2, maybe nothing. Behind the, you see 2, nothing. Just black. ¡Era un 1! ¡Era un 1! ¡La concha de su madre! Behind the, you see 2, nothing. ¡Dame el 10! ¡Dame el 10! Behind, you see 2, nothing. Pero no doble 1, quiero un 10. Behind the, you see 2, nothing. Dale. Behind, you see 2, nothing. ¡Ah! Behind, you see 2, maybe nothing. Just behind, you see 2, maybe there's a yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket, hanging from it, a bronze key. Hay una cinta amarilla atada en una de las ramas. Amarilla ligera mezclada con el tiempo. Un pequeño splash de color en la negrura del fondo, colgando una llave de bronce. Someone hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. Alguien escondió la llave en el arbusto y le puso una cinta amarilla para que sea muy fácil de encontrar. It's close enough to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Está lo suficientemente cerca de arriba. Uno puede moverlo y se marca. Es una conciencia. Alguien puso una llave ahí arriba. ¿Eh? ¿Puedo pasar un segundo para agarrar una cosa? I don't know about that. I'm comfortable here. Don't think any sliding would really help right now. No sé sobre eso. Estoy cómodo acá, no me gustaría que alguna cosa me ayudaría ahora. Sorry, fucko. Looks like you're gonna have to go bush diving. Good fucking luck with that. The hawthorn's got a bitch of a bite. Prepara, forro. Así que vas a tener que ponerte en los arbustos. Suerte con eso. El pin. Más fuerte. Para, quiero ver la planta. Ok, ahora decime el nombre en serio. ¡Oh! ¡Oh! Ok, es un espino. I'm gonna enjoy the sight of you in the bushes out there. Voy a disfrutar la vista de vos en los arbustos allá afuera. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch, and slides it across the table to you. Con un golpe alto, empuja la ventana abierta, agarra la llave de la rama y la pone en la mesa por vos. Gracias. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. La llave es de bronce. Workshop extra.
El hombre viejo cierra la ventana y se siente de nuevo en silencio. Come on, man. We were just having some fun. Where's the harm in? Dale, viejo, estamos divirtiendo. ¿Dónde está la joda en...? I'm tired of listening to your shit. Me pudrí. No podía escuchar su mierda. Gracias. Don't thank me. I don't give two shits about your key. Gracias. No me agradezcas. Me chupa un huevo tu llave. Chao. No voy a preguntar más. Ahora, la llave esa habría marca. No quiero decir que abre, sino que marca. Que abre un... una estación de trabajo. Es un área de trabajo, así que quiero asumir que es... Estoy pensando, área de trabajo. El área de trabajo que se me ocurre está en el puerto. Still here. Stuck in this damn jam, my man. El flaco está puteando a todos por cosa. Estoy puteando a estos pelotudos porque... están haciendo una mierda. Está bien, yo no lo culpo. Tengo una pregunta. Porque supuestamente hay otro... Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. ¿Por qué no estás con los Hardy? I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called Hardy Boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. No soy la primera línea de defensa, soy la última. Además, esos llamados Hardy Boys son un cliché afeminado de constructores de cuerpo. Su compañía es degradablemente You pick up on something artificial in his tone, like he's putting on an act. This is unlike him. He is usually more himself. Ahora es algo artificial en su tono, como que está poniendo un acto. No es él. Normalmente es más sobre sí. Pero son todas partes de la unión, ¿no? The Hardy manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Simonees. Los hombrecitos de Hardy están pagados por la compañía. Pero solo respondo a la unión. Y hago esto fuera del heroísmo de raza. Las finanzas es un concepto alienígena para los ambientales. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. Va a dejarme ser. Tengo que estar en el lujo de la compañía de mis mujeres. Algo más. ¿Qué tienes contra ellos? Fine. They have recently fallen under the influence of a possibly sexually perverted female vagrant and a narcotics peddler. It's shameful. Está bien. Recientemente cayeron bajo la influencia de una posible mujer pervertida sexualmente, viajera y un pendejo de narcóticos. Una desgracia. Steggy.
Find out for yourself, endomorphic blob. Descubrirlo por tu cuenta. Duda. Right to work! Right to work! Shame on you! ¿Para qué son todos estos rompequi? ¿Para qué son todos estos? Todos estos rompepatas. ¡Ah, rompepatas! Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Hombres y mujeres honestos, con derechos para trabajar, ser útiles, no juguetes para intereses corporativos. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. Vinimos para ayudar a manejar el puerto en tiempos de crisis. Si los pelotudos de la Unión no quieren trabajar, que dejen entrar a los que quieren trabajar. ¿Cuál es tu objetivo acá? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Nos prometieron trabajo. Estaríamos ahí adentro, trabajando, si los pelotudos no hubiesen cerrado la puerta. Y no puedes romper la entrada. Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. Podíamos entrar por la oficina del secretario. La puerta está cerrada, igual está bloqueando el acceso al panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Y no me refiero al pelotudo mes que hay arriba. Me refiero a Head Measure o lo que mierda sea. ¿Consideraron mandarse todos juntos? ¿Todos ustedes juntos? Why don't you go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of criminal shit. They have that look. ¿Por qué no vas a los arrestas en lugar de eso? Estoy seguro que hicieron mucha mierda criminal. Te dan esa mirada. ¿Y ahora? Wait. They might go home eventually, or get drunk. Leave the access panel unguarded, or the company sends someone to reason with them. Esperad. Puede que se vayan a casa eventualmente. O se pongan mal. Dejen el panel de acceso sin proteger. O la compañía envía a alguien para razonar con ellos. Unexpected situation, but we hold the pressure on until someone makes a mistake. Then it's our time. We strike. Situación inesperada, pero mantenemos la presión hasta que alguien haga un error. Ahí en este momento hacemos golpeamos. We were promised work. We'd be in the main gate's locked. Would take heavy, and I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Yeah? That giant up there on the bridge you talked to. Head measurer. Won't let the workers by. The access panel is right behind him. Sí, pero ese gigante de ahí que cagaste. No deja a los trabajadores pasar. El panel de acceso está justo al lado. ¿De qué tan malo puede ser? ¿Para ser capaz? Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. Malo. Está en un puente bastante estrecho. Tiene la posición estratégica avanzada. Y está entrenado. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. No sé cómo la Unión trajo un asesino acá, pero ese no joda. Mis hombres están cansados y hambrientos. Son trabajadores, no luchadores. Why don't you wait? Unexpected situation, but
The ledger you found in it. Arson. Petty theft. Yes, a title, one might say even. One arson. Petty. You don't exactly cloak. Hola. The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. The speakers below are banged up and worthless. The sneakers triumph over them. They're the star of the show here. No puedo, no puedo comprarlos. No way, officer. These are... That's right, officer. Necesito 50. The boomboxes wait on the shelves. And your boombox, that gold and amber Harmon Waushi, stares at you longingly with its tape reel eyes. ¿Puedo tener un descuento? Un descuento policial. No, por eso no. Eso voy a esperar a hacer. Hello again. How can I help you? Roy está drogado y si es así, ¿en qué está? Probablemente esté en algo tranquilo. Compostura, interfacing, lógica, speed the corpse, half-life. Acción, pero saca retórico, instrumento físico, interfacing. ¿Cuánto más le queda? ¡7 horas! Hello again. How... A typical Martinez streetlight. Hello again. How can I help you? Okay, he definitely is high. Whatever it is, you've probably done it, and many other things besides. But you can't cut through the jumble of sensations to get to the answer. Ok, definitivamente está drogado. Lo que sea que es, probablemente lo existe. Y muchas otras cosas más. Pero no puedes cortar con el quilombo de sensaciones para llegar a la respuesta. Looking at his wares, talking to him, that might give you more clues. Mirando lo suyo, hablándole, eso quizás te dé más. A guarded man like him wouldn't tell you if you asked out loud. Un hombre como él no te diría si le preguntas tanto, ¿no? No te sé más. You see rows of toys. The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harmon Waushi, stares at you. Hello again. How can I help you? ¿Sabes algo de todo el quilombo de tráfico ahí perdido? Traffic? I'm sorry, officer, but I don't drive. ¿Tráfico? Bueno, oficial, pero yo no manejo. ¿Por qué no manejas? I just don't like it very much. Movement on the road never really gelled well with the movement of my thoughts. Nunca me gustó mucho. El movimiento en la calle nunca llegó bien con el movimiento de pensamientos. Pero ¿no se escuchaste algo cuando la amenaza de tráfico voló por tu techo? Now that I think about it, I do remember hearing a thunderous noise the other night. Some kind of powerful electric vortex hitting the shop and then moving on. Para, ahora que pienso, me acuerdo escuchar un ruido de trueno otra noche. Una especie de vórtex eléctrico poderoso golpeando el cal y moviéndose. ¿Un torbellino? Oh. Yeah, it was pretty wild. I didn't really know what to make of it, but
I know it meant something. Sí, fue bastante loco. No sabía qué hacer de eso, pero sé que significó algo. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Traffic? Now that I think about it, I do remember hearing a thunderous noise the other Sí, night. pero ¿te has idea de quién es? He shakes his head slowly. Estoy buscando algo para reproducir una cinta. Cosas policial. Yeah, we still have those boom boxes on the shelves. Okay, he A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. A ver, que el brillo salga de la luz. The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. El haz de luz fue ocultado cuidadosamente y su cableado fue rehecho y pegado a un enchufe interno. Enchufe de interiores estándar. La luz brilla suavemente pero persistentemente. This would make quite a statement in your living room. Esto haría un marco interesante en tu cuarto. ¿Cuánto por la luz? 700 real. A bargain, I dare say. Si no suena bien, no me imagino que fue difícil cortar esa lámpara. Hey, I don't know where it came from, but it's not every day you get to buy and sell something so extraordinary. Hello again. How can I help you? The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harmon Waushi, stares at you longingly with its tape-reel eyes. ¿Puedo poner una de las cintas en la caja? Me juego que no, pero puedo probar. Sorry, man. I can't be giving out freebies. Never have, won't now. Perdón, vieja, no puedo dar regalitos. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora. Hello again. How can I help you? Okay. Necesito un 9. Porque tengo 3 y el chequeo es con Hello 12. again. How can I help you? Okay. Hay dos opciones. La opción A, y la más razonable, sería la siguiente. Paso 2 horas, hablo con Gart, le digo, che Gart, dame un cuarto, me voy a dormir y ya mañana volvemos a arrancar, volvemos con Kim. O la opción B, seguir intentando hasta que salga ese 9. Preferiría que no, así que vamos a hacer la opción estúpida. Evening, officer. Buenas noches, oficial. ¿Puedo un poco de asesorarme? Sure thing. Claro. Evening, officer. Oh, nada, sí, seamos suicidas. Pónganse cómodos, esto va a estar largo. Después voy a ir al banco, voy a ir al banco, voy a desperdiciar 2 horas y después voy a seguir. Okay. He definitely is. ¡Era un punto más! Hello again. How can I help? Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Parolidon. It's tough to come by on the street. Se siente cálido y
y llamativo por la continua movimiento de la luz. Mientras la mente sigue avanzando. Hijo de puta, está probablemente el Firegon. Es jodido de conseguir en la calle. ¿Qué carajo es Firegon? Tiene amigos estos digitales y varias partes del film. ¡No! 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 ¡Mi billetera! ¡No! ¡Mi billetera! Y ya vi uno que sacaron. Ya sé otro juego que van a sacar estos hijos de puta. ¿Cuándo? Solo decime cuándo. En serio, solo decime cuándo. Y sí, esa reacción es natural. Voy a mear. Igualmente ahora en 20 minutos voy a hacer una pausa. Más o menos. No me hagas hacerme llorar de duro. Gracias por hacerme llorar. Uno de los pocos juegos que quería contar. Online está hasta el 8 de diciembre. Para, ¿qué más te firman? Para, pasame la noticia. Pasame la noticia, eso sí lo quiero leer. Eso sí me interesa. Pasame el link, por favor. Donde te sea más cómodo. Tengo los dos abiertos. Eso sí me interesa saberlo. Más que nada porque ahora GOG está haciendo los descuentos de primavera. Lo que me acordé, tengo que sacar ese juego. Y coso. Ahí lo vi. Ok, déjame leer. Ok. Ok, este es uno de esos momentos raros en el cual vamos a romper un poquito el juego y voy a mostrar algo raro.
Sé que es raro, pero denme la chance. Ok. Leamos esto. Pero sacamos 15 años desde el lanzamiento de Battlefield 1943, Bad Company 1 y 2. Estamos anunciando que su camino llega a su fin. A partir del 28 de abril de 2023, ok, queda un mes y medio, queda, sí, un mes y monedas para hacerlo. Battlefield 1943 con Bad Company 1 y 2 van a ser sacados de tiendas digitales y no vas a poder comprarlos más. Esto es una preparación para retirar los servicios online de esos títulos que va a pasar el 8 de diciembre de 2023. Qué raro, pensé que Battlefield, Bad Company 1 y 2 estaban, en teoría, manejados con P2P. O está equivocado. Nunca lo jugué. Bad Company 1 y 2 vas a poder seguir jugándolos y usar sus respectivos elementos offline como la campaña para un solo jugador. También puedes leer nuestros facts. Aunque estos títulos tienen un especial lugar en nuestro corazón, estamos mirando para crear nuevas memorias mientras cambiamos nuestro foco en nuestras experiencias actuales y futuras de Battlefield. Con este anuncio también vamos a reflexionar nuestro tiempo con Battlefield 1943 y Bad Company 1 y 2. Compartimos memorias no solo de su desarrollo, sino también de jugarlos con vos. Si me no recuerdo, Battlefield 2043, iba a decir, 1943 fue exclusivo de consolas. Es más, había una historia muy graciosa con Battlefield 1943. No necesariamente 1943, sino Battlefield 3. La cual fue la siguiente. Cuando Battlefield 3 fue anunciado, con, bueno, bombos y pastillos de que Battlefield 3, si vos lo comprabas, si me no recuerdo que si vos lo comprabas por Sony, o sea, para la Play 3, vos ibas a tener acceso a Battlefield 1943. Después de eso, llegó el día, tenías Battlefield 3 y Battlefield 1943 no estaba. Los cagaron. Y Electrónica dijo, bueno, nosotros no podemos darles acceso. Tu contrato decía otra cosa. Y después lo que hicieron fue decir que daban, creo que una semana de prueba, y después terminaron haciendo 1943 gratis para todo. Todo esto porque mintieron. Bueno, yo no jugué en 1943, solo me acuerdo que eso pasó por Battlefield 3. No me acuerdo perfectamente de los detalles. Battlefield 1943, Bad Company 2. Ok. Bad Company empezó en consola y Bad Company 2 fue el que fue el que siguió en PC. Ok. Solo tengo una duda. Porque las noticias te están diciendo... Ah, es otro anuncio. Es un anuncio anterior. Pero no encuentro el anuncio. What? Che, Edu. Mira esto. Mira esto. Parece que alguien la cagó. Parece que alguien la cagó. Esto es del Twitter oficial de Battlefield. Me parecía raro porque no lo nombraron. Parece que alguien se cagó hasta las bolas. Y con razón, porque yo aún te digo que sos una mierda por vender un juego. O si estás vendiendo un juego a medio hacer. Bueno, en realidad es ilegal porque también estás vendiendo los remasters de 3 juegos incompletos, pero no importa. No vamos a entrar en ese tema, podemos estar una hora hablando. O varias. Ok, y el Firefox anda. Ok, ahí se debería mostrar. Ahí está. Esto es del Twitter oficial de Battlefield. Una actualización sobre Battlefield 1943 para Company 2. Una versión anterior
anterior de este anuncio incluyó Mirror's Edge. Eso fue un error. Guiño, guiño. Actualmente no tenemos planes para sacar Mirror's Edge de nuestras tiendas digitales. Yo sé, se ve chico, así que permiso. A ver, esto lo subieron hace 3 horas. Anda a saber. Anda a saber cuándo pusieron lo otro. Anda a saber. Hace 2 horas. Ok, hace 5 horas. O sea, son las 7 y esta noticia... Tiene 5 horas, o sea, las 2. O sea, está bien. Podemos decirle que la culpa... Podemos decirle que la culpa no fue de ellos. Eso es lo reportaron en su momento. Y obviamente se calentaron. Es más, yo voy a jugar la carta de hijo de puta y voy a decir que el plan original era sacar Mirror's Edge como sacaron Fórmula 1 2020. Lo cual es una puta mierda. Porque ya van 13 los juegos que sacan estos hijos de un container lleno de putas transatlánticas. Y sí, estoy caliente con eso. Y yo sé que Fórmula 1 2021 se va a ir también. Y yo sé que 22 se va a ir también. Como todos los putos FIFA se van también. Y no estoy enojado. Estoy enojado de que hayan borrado de la faz de la Tierra... ¿Cuánto? ¿12 juegos? Los juegos que iban mejorando cada vez más. Para nada estoy enojado. Dice, por eso te dije, a la página está bien, te la dejamos pasar. Por el simple hecho de que lo reportaste y los muchachos después dijeron, uy no, se armó quilombo, vamos a decir que no lo vamos a borrar. Por eso, a la página no le voy a dar mierda, aunque la otra vez sí me dio como que habría querido haberle tirado mierda. Pero te juro me parecía... Te digo la verdad. Te digo la verdad. Por un lado no estoy sorprendido. Para nada. A ver. También seamos realistas. Electronic Arts está con un... ¿Cómo puedo decir? No lo voy a esconder, lo voy a decir como corresponde. Está con un pequeño tumor. Se llama... Battlefield 2042. Sí, ese pequeño tumor que tienen que salvar por los próximos 3 años. Que supuestamente ahora está un pendejito más estable y está tratando de remontarla. Como hicieron con el 4. Para mí no lo van a poder hacer. Para mí no lo van a poder hacer, hermano. Lo lamento. Ese juego salió mal. Salió mal. Y nos hemos cagado tanto la risa jugándolo en la beta que yo dije, este juego no está listo. ¡Ojo! Fue divertido. Pero no está listo. Le falta. Pero bueno. Me hiciste asustar la concha de tu madre. Más cuando, boludo, me hiciste asustar. Más que nada por otra cosa. En Steam
el F1 2020 está muerto. No, no se puede comprar más. Lo mataron. Sí, sí, y a ver, hiciste bien. Más que nada porque Mirror's Edge es ese juego que muchos hablan y por un lado yo quiero probar, pero por el otro lado tampoco está tan en la lista de decir no, 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 yo sí, 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 tiene que ser un gran juegazo. Pero es un juego que ponerle que respeto. Es divertido. Edu, por Dios, no. No, por Dios, ¿vos pensás en serio que yo tengo cosas, que yo tengo la noticia fresca? A ver, dices que me entero. Pero de pedo. Igual, te soy honesto. No me sorprendería en cualquier momento que empiecen a matar lo poco que queda. Es más, te voy a ser completamente realista. Voy a decir ahora una de las pocas cosas que voy a decir ahora lo que me voy a arrepentir inmediatamente. Fórmula 1 2021 tiene un 10% de descuento y está 3.239 pesos. Fórmula 1 22 está 1.300. La regla me dice generalmente lo siguiente. O menos una regla más o menos que yo sigo. Que es una regla que muy pocas veces me ha fallado. Si un juego en un periodo de donde es fresco, que yo considero más o menos un año o año y medio, tiene un descuento de más del 50% mínimo, de 50 para arriba, es porque el juego no vendió bien. Vendió mal. Muy mal. Cuanto más alto el número, más vendió. Y honestamente, con lo que vi de Fórmula 1 22, uy, papá. 84% de descuento es lo mínimo que tendrías que haber hecho desde el principio. Es más, cuando aparecieron en coso, cuando apareció en Steam en verano, en invierno, que decían 50% de descuento. O la que va, en parte la de. Pero este juego gratis también suele ser una forma de decir: compra nuestro juego, por favor, necesitamos gente. Pero tampoco es así. Cuando lo vi 50% yo dije: ¿pero vos ofrezco? Vos vendiste mal. Y vos hasta el 21 vendías bastante bien. Me pregunto qué pasó en el medio. Ah, sí. Te compró ese tumor. Te compró Electronic Arts. El día que me enteré de eso, yo dije la misma frase. Saluden a Codemasters, lo van a matar. Y lamentablemente no lo dejaron. Codemasters está en las últimas. Fórmula 1.23 va a ser un asco. Más que mis palabras van a seguir haciendo esa mierda. Los autos deportivos. Porque pareciera que como manejar un Fórmula no alcanza. Y manejar Fórmula 6 a lo que viene haciendo desde 2017. Y agregar Fórmula 3 es difícil. Tan difícil que un estudio indie hizo Fórmula 3 y con Assetto Corsa. Pero detalles, ¿no?
Ah, sí, sí, pero más que nada, eso fue para hacer el chiste, eso fue más que nada el chiste de susurro. No quiero hacer eso, no me gusta, me da como cosita. Nah, pero te digo la verdad. Te digo la verdad. Me da pena. Me da pena con Masters. Por suerte les pudo afanar. Les pudo afanar Dirt Rally 2.0. Que no me gustó. Prefiero el 1. Muy jodido para mí. Y eso que el 1 es difícil. Pero bueno, ya en su momento me instalaré la versión base de Dirt Rally y jugaremos juntos. Algún día, cuando tenga ganas. O cuando la lista no me venga a romperlo. Ya perdí demasiado tiempo. Vamos. Ah, sí, tenemos a un tipo que está drogado en Final Dawn. ¿Perdón? ¿Qué carajo es eso? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Una droga desarrollada por los militares para tratar de prevenir enfermedades de radiación. Tiene efectos psicodélicos, tiene efectos secundarios psicodélicos. Y hace que tus ojos se conviertan en amarillos. Señor, ¿podría sacarse sus anteojos? Me gustaría chequear sus ojos. No, mentira. ¿Soy yo o está bastante cálido acá? I try to keep the shop at a comfortable temperature. Trato de mantener el local en una temperatura cómoda. There's a note of indignation in his voice. Interesting. Hay una nota de indignación en su voz. Interesante. No, no te juzgo, hermano. Yo también hice poli. Hice varios antes de perder la memoria. I've had to take it, you know, since the People's Pile cleanup. I was with the Emergency Relief Brigade. Tuve que tomarla. Esta vez desde la limpieza de la pila de personas. Estuve con la brigada de respuesta de emergencia. He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. Lo está tomando para dolor mental y emocional, no para físico. ¿La pila de la gente? ¿Qué es eso? A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Una mala idea. Un par de zurdos pobres que instituyeron un generador de partículas esperando darle electricidad bajo costo a muchas comunidades que no estaban mal. Falló. Desperdicio radioactivo en todos lados. Y probablemente un poco en vos también. The People's Pile was a Type U particle decay generator that failed immediately after entering service, releasing radioactive waste into River Esperance. La pila de la gente era un generador de partículas tipo U que falló inmediatamente después de entrar en servicio, lanzando desperdicios radiactivos en el río Esperanza. Oh. Oh, 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 no. Oh, no. Ahora que es un generador de partículas. En realidad le dicen generador de desintegración de partículas. A primitive nuclear reactor, also called a pile. Un reactor nuclear primitivo, también conocido como una pila. ¿Y por qué le decían la pila de la gente? ¡Oh! ¿Por qué será? Construction began during the Commune of Revachol. The people continued work on it after the Commune fell. They wanted a cheap source of energy for Revachol West. La construcción empezó en la comuna de Revachol.
Ok. La gente siguió trabajando después de que la comuna cayó, que haría una fuente de energía barata para el oeste de Nueva York. Needless to say, things didn't work out. No hace falta decir que las cosas salieron mal. ¿Por qué falló? An emergency valve defect resulted in steam pressure blowing the turbine, taking the fuel containment vessel up in the explosion. Both the faulty design and lack of finances contributed to the catastrophe. Un defecto en la válvula de emergencia resultó en la presión de vapor saliendo de la turbina, llevándose el lugar de contenimiento de combustible en la explosión. Tanto el diseño fallido como la falta de finanzas contribuyeron a la catástrofe. ¿Qué? ¿Tengo que comentar algo? Ok. Oh. Ya sé que hace referencia a esto. La única diferencia es que eso fue mucho peor. Contame un poquito más de la brigada de emergencia a la que fuiste parte. We were an all-volunteer force, self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. Todos éramos una fuerza completamente voluntaria, autoorganizada. Tratamos de ayudar a las brigadas de bomberos para combatir el desastre. Valderrama. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. Viví por el río desde que era un pibe. La esperanza. No que tenía corazón para dejarlo irse a la mierda sin hacer algo. Para ayudar al menos. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. No había mucho que la fuerza voluntaria pudiera hacer. Desperdiciamos años en el lodo del río. Años enfermándonos. Tiene que haber sido duro. Empieza radioactiva. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened. And why no one has tried to repair or replace the pile. Bueno, hay un motivo por el cual todos tratan de olvidar qué pasó. O porque nadie trató de reparar o reemplazar la pila. So much disappointment. And early deaths. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Una gran decepción. Y muertes prematuras. Más que nada cáncer. Todos sabíamos lo que iba a pasar, incluso mientras estábamos limpiándolo lo mejor que pudimos. Fue la culpa... ¿De quién fue la culpa de que haya fallado el generador? No one's. Everyone's. De nadie. De todos. So much bitterness. Tanta amargura. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? Un par de gente pobre trata de construir un reactor nuclear primitivo, esperando lo mejor. ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Y cómo terminaste manejando un local de empeños? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. La limpieza pasó hace 15 años. Yo era joven. Después mi segunda tía murió, me dejó esto y la basura asociada. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but...
Y vine a Martínez. La gente me dijo, no vayas ahí, es una mierda. Les dije, gente, tuvimos un... Tuvimos una fusión nuclear de pila. Voy a ir tan lejos de Spadwood como pueda. Aún en la misma ciudad, pero... Gracias por contarme. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Me gusta más la teoría que la historia. Movimiento exterior, no hay vértices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Sí, tenés que ponerte en esos vórtices y esto. The boomboxes wait on the shelves. And your boombox, that gold and amber Harmon Wowshi, stares at you longingly with its tape reel eyes. ¿Estás seguro que todos están dando? Absolutely. I've tested each one myself. That's odd. Why doesn't he like music? Es raro. ¿Por qué no te gusta la música? The stuff I record myself. Silverware shaking in drawers as motor cars race by. Nocturnal animals climbing on the roof. Airship rotors. That kind of thing. La foto que se grabó. Piezas moviéndose en los muebles mientras los autos de carrera se mueven. Animales nocturnos subiendo al techo. Motores aéreos. Ese tipo de cosas. Maybe you should ditch music as well. Get into these more experimental sounds he's describing. Quizás debería sacar la música también. Ponerte esto más experimental que está escribiendo. Viendo. Quiero comprar eso. En realidad no quiero, lo necesito. A ver. And here you are. Quality sound reproduction on the go. It'll play anything, wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Y acá tenés reproducción de calidad para mover cualquier cosa, donde sea. Poner cada cinta en una, convertir cualquier cinta en una conversación de sonidos y formas. ...30 minutos y 7 horas. No, el otro lo voy a escuchar con Kim. El otro lo voy a escuchar con Kim. You sit on the wind-worn wooden plank. Time passes. The sun draws ever closer to the horizon. The sky is a panorama of intense colors. El sol va acercando al horizonte. El cielo es un panorama de colores intensos. The bow collector. It's early in the morning. The world is dark blue. The sparks light her face, a delicate composition of triangles. The streets seem to grow longer, like in a dolly zoom. And there's something in the air as you stand there and wave back at the shapes growing smaller and smaller. Something that has always been there. A great see-through world. The tenderness you feel. The ghost of Revachol between you, carrying your signals. The holy messenger. Es temprano en la mañana. El mundo está azul oscuro. Las chispas iluminan su cara. Una composición delicada de triángulos. Las calles parecen ser más y más largas. ¿Un Horizon? Ah, como un efecto vértigo. Y hay algo en el aire que está ahí y te saluda mientras la forma se va haciendo más y más chica.
Algo que siempre estuvo ahí. Una cosa vista profundamente. The tenderness. Ah, ok. Ternura pienso en tierno. También te sentido. La ternura que sentís. El fantasma de arriba llena en vos, entre vos y otros señales. El mensajero sagrado. Y me da más de Shivers. Al otro pensamiento me faltan... ¡Todas y la concha de tu hermana! The bed is still cold from the break. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with... No, no se saquen la expresión. No sean pelotudos. No se saquen la expresión. No sean pelotudos. No se la saquen. Por favor, no. Oh, hello, dear. There you are again. Me gustaría escuchar un poco más de las críptidas. Of course, dear. Is there a particular... I'm glad you like... Discos Blazer me lo voy a vender a la mierda porque no me conviene ya. Literalmente me conviene 1000 veces tener esto. The crumpled Samaran butter billboard still soaks in the canal, marked by tire tracks. There are two very sturdy, linear G. You'd have to follow the tracks to be sure. Bien. Sé que las marcas de ahí son básicamente... Pero buscando las marcas que hace. Hace marcha para atrás. De acá sigue. Avanza. ¡Ay! No, eso no. Todavía no. Salta. Salta usando el cráter. Sube.
Ah, para, tengo que volver a subir. Tengo que volver a subir porque hay más monedas. Me había olvidado. Ahí está Klaska. Ahí están las marcas. Y supuestamente... Acá. Sí, ya sé que no es mucho, pero... es más. Ok. Y el tiempo no avanza, ¿eh? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Ok. Eso es lo que ha pasado. Hasta 2 de la mañana tengo tiempo para estar despierto. You sit on the wind-worn... Time passes. You wonder how your gun is doing. Hopefully, it's okay. You're really starting to regret the poor way you handled your own side out. Te preguntas cómo está tu arma. Esperemos que bien. Estás empezando a lamentar la forma pobre en que trataste tu arma. Ahora tengo que esperar hasta que ese reloj diga 21. Una vez que eso llega a 21... Card. Can I help you? Puedo ayudarte. Lo mío para esta noche. Got the 20 real. 120 real. Tip. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Bien, acordate de que te eso cuento por la noche, pero acordate que estás otro real, 20 real para mañana. Voy a cantar karaoke acá. Absolutely out of the question. No, esto está fuera de la pregunta. You wait and see, cafeteria manager. Bueno, espera para ver. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Absolutamente entera. Primero nos tenemos que cantar un tema muy triste y después cantamos este lugar de la mierda. Your body is ready, sire. Respuesta sí. ¿Ya? Pero ¿qué me queda? Ahora, en serio, ¿qué me quedaría por hacer? Bueno, tengo muchísimas cosas. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto hace falta. Agarrar speed. Tengo también a mix. No puedo apuntarle más a Clash porque quiero esperar. Hay que contar a Model. Mañana voy a volver aquí, así que voy a arrancar.
Alcohol. No va a pasar. Medalla. Mañana. Placa mañana. Ah, puedo apuntarle a Kuno por la ropa de la basura. Por la ropa de la basura. ¿Está Kuno? Ok, está este estúpido. Fuck does Kuno care? Tengo preguntas sobre la cena. Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? Si el reino de Kuno, ¿qué mierda querés con él? Los cuerpos de muertos estaban en el container. ¿Cómo llegaron ahí? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Sí, Kuno no sabe eso. Esta mierda está bajo Kuno. Está más allá de Kuno. Necesito saber, ¿puedo hacer algo? Alguien pudo haber jodido la cena. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Mirá, escuchá, escuchá. A Kuno no le importa tu mierda. Solo escuchá. Kuno vio lo que hiciste. Meterte en la basura. ¿Qué Kuno hiciste? could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Kuno podía moverte con trapos mejores, como lo que lleva Kuno. Buen precio. Tu tamaño, buen precio. 500 real. Pará. Te pregunté qué pasé con su ropa. ¿No las viste por ahí? Look, Kuno ain't seen shit lying around. Except for that you took away. Now you want performance gear or not, Grandpa? Sí, eso lo leí también, que agregado un modo collage. Yo no sé bien qué es, yo no sé porque hay un contrato medio como de que el contrato estándar de contenido extra que están haciendo de que tu contenido no solo es tuyo, sino que también le das una licencia a los que hicieron el juego para que lo usen como se les canta el orto. Sí, Blizzard también hizo eso, porque pareciera que cuando tu competición afana uno de los mejores juegos o esports. Ok, no uno de los mejores juegos, sino uno de los más populares. Mire como que estás hasta las bolas y decís, ¡ah, no me va a volver a pasar! Ahora somos dueños. En realidad, modo collage no sé lo que es. No sé si es para tomar fotos, si es para armar campañas aparte. Sé que es contenido, no sé qué contenido tengo que crear. Y hay nada. ¿Qué es famoso o no? Ok, dale. ¿Qué están buenos esos pantalones? Pig, these are found modulars. Liquid fit, performance crotch, urban survival shit. Made in Mirova by scientists. Pants scientists. Cerdos son modulares fan. Nada. Aguantan líquido. De pierna. Performance. Mierda, supervivencia humana. Hechos en Mirova por científicos. Pantalones de científicos. Believe it, you need this shit. Créelo, vas a necesitar esta mierda. Está capaz a los pantalones de plástico. Son grafitos y parecen nuevos. These could drastically improve your chances of survival in the urban wilderness. Estos podrían subir tus chances de supervivencia en la jungla urbana. They will also make you into an idiot. También te van a hacer ver como un pelotudo. Puede que me interese. Haremos después. Alright, Pico. Shit's rolling. Ok, mierda. Carajo. Don't do business with the pig, Kuno. He's gonna steal all your money, Kuno. No hagas negocios con el cerdo, Kuno. Va a afanar toda tu plata, Kuno. No es mala idea! As you can see, Kuno and C don't trust you. Can't do business without trust. ¿Cómo ves? Kuno y C no confían en vos. No podemos hacer negocios sin confianza. There's more to his distrust than being a pig. He feels threatened by something obscure in you. What that is, however, remains a puzzle for now. Hay mucho más. Hay más que su desconfianza por ser un cerdo. Se siente amenazado por algo oscuro en vos. Lo que sea, es una cabeza. También estaba esta taza. The fuck? A mug in the trash? Is this about the fucking clothes again? Sí. ¿Esta taza racista tiene algo que ver con eso? Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you pigs are after the mug fucker? Cause he's the clothes fucker?
Sí. Uno ve dónde va esto. Uno tiene esa mierda. Uno tiene el cerebro rápido. ¿Ustedes saben dónde están contra el puto de la taza? Porque es el de la ropa. I can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. ¡Puedo escucharte, Kuno! ¡Habla más fuerte, Kuno! Exactamente lo que digo. Alguien jodió con la escena del crimen y la limpió un poco. Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Mierda, eso es tenso. Alguno va a tener que ir al sótano para las golpizas, ¿eh? El flaco de la taza va a estar atado al radiador. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Kuno no sabe quién lo puso esa mierda ahí. Y si lo hiciera, no lo botonea. Pero si lo encuentras, quizá puedas... Tell the Kuno who it was. He's curious. He likes putting two and two together here. decirle al Kuno quién es. Es curioso. Le gusta poner dos y dos juntos. Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Get away from my Kuno. Deja de convertirte en un cerdo, Kuno. Te están tratando de meter en su mierda de vender, de botoneo. Salí de mi Kuno, puta. Yeah, get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Sí, saca tu... A Kuno no le gusta hacer con la mierda. Hacé tu mierda y salí de la cara de Kuno. ¿Alguna vez subiste la escalera? Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. ¡Mira esa mierda! ¿Tratás de hacer que Kuno se muera? Así que nadie puede subir eso. Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. ¿Qué mierda sabe Kuno? ¡No es una acróbata! It's a trap, Kuno. Don't climb it, Kuno. ¡Es una trampa, Kuno! ¡No la trepes! Después. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. ¡Wow! Ok, eso... Ok, eso... No voy a mentir, eso me vendría más que bien. No voy a mentir, eso me vendría más que bien. Y ya pagué por el cuarto. ¡Venga, con papá! Here, pig. We've fun now. Performance buddies. Pásalo, somos fan, compañeros de performance. Kuno could already see you soaring through the air like a fucking eagle. Pig's in Kuno's debt now. Money debt. Kuno puede ver que ya estás en el aire como una isla. Y el cerdo está en la deuda de Kuno ahora. ¿Deuda de plata? Money debt doesn't mean anything. He's just saying words. You're not in his debt. Deuda de plata no significa nada. Está diciendo boludeces. No estás en su deuda. Chau, chau. Kuno doesn't fucking care. Uno no le importa. Por fin. Va, fuiste útil para más cosas. Uno, pero... ¡Oh, por Dios! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ropa decente! Bueno, eso es lo que va. Ah, me cago. Tengo la lista acá abajo. A mí me tendría que acordar, pero no importa. Ok, tengo hasta las 2 de la mañana para entrar. Así que vamos a hacer lo de siempre. Voy a ir. Voy a guardar. You sit on the wind. This case is unsolvable. You should just give up right now and apologize to the whole town. Este caso es irresolvible. Tienes que rendirte y disculparte con todo el pueblo. ¡Wanda cagamos también! Time passes. Tiempo pasa. You ponder upon an endless winter that covers everything in ice and snow. What a struggle it would be. ¿Te imaginas con un invierno eterno que cubre todo en hielo y nieve? ¡Qué dolor debe ser! ¡Oiga! ¡Frostpunk 2 va a salir! Y ya vamos a jugar ese juego otra vez el 21. No, el 21 o el próximo. Ya saben cuándo. En invierno se juega Frostpunk. You ponder upon an endless winter that covers everything in ice. Ok, tenemos el cuarto.
Probablemente mañana hablemos con... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Mañana hablemos con Kim. También tengo que usar la radio por el tema de la onda. De la onda de radio. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting. But it's yours. You've earned it. La cama sigue fría, de la ventana rota y no invita demasiado. Pero es tuya. Te la ganaste. ¡A dormir! ¡Pum! Ya, toque la copa. Otro día fuera. The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. The mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. La cama sigue fría desde la ventana. Todo tratando más duro de dormir. Here we are again, my broken bud. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Always half aware of yourself. Ahora estamos de vuelta, mi pájaro roto. Las olas están viniendo, llevándote. Pero no te podés ir. No, te tenés que quedar. Siempre medio atento a vos. You're not cooperating, brother man. ¿Me estás cooperando, hombre hermano? ¿Por qué? It's your disgusting body. Even through your sleep you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot, because of the pain. Tu cuerpo horrible. Incluso en tus sueños sentís un mago de confort tratando de armarlo. Tu panza y tus lados están displacenteramente blandos. Desearías poder ponerte en una bola fetal de seguridad, pero no podés por el dolor. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for your kidneys, you've really been compounding the damage lately. El dolor en tu lado derecho es tu alargado hígado, por cierto. Y por tus riñones, bueno, realmente estuviste lidiando con el dolor últimamente. Every cell in your body is moaning in agony, asking, what did we ever do to you? Cada célula en tu cuerpo está gritando en agonía diciendo ¿qué te hicimos? Perdón, célula, soy yo. Es mi culpa. Now, you're finally thinking about something other than yourself. Let's see how far that'll get you. Ahora estás pensando en algo más que vos. Veamos qué tan lejos llegas. Esto es el principio. Voy a aguantar este dolor con dignidad. There's no dignity here. Only reflections of your body mass. Flashes of the day. You keep coming back to yourself in the mirror. But why? To admire all your accomplishments? No hay dignidad acá. Solo reflejos de tu masa de cuerpo. Flashes del día. Seguir volviendo a verte en el espejo. ¿Por qué? ¿Para admirar todos tus logros? You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people. Really looking. But why would you want to start doing that? Estás atrapado acá, en el medio mundo. Puedes tratar de mirar a otra gente. Realmente mirarlas. Pero ¿por qué querrías empezar a hacer eso? Voy a hacerlo. Voy a mirar a otra gente todo el tiempo. Me gustan. Sure you do. They're all so friendly, aren't they?
Claro que sí. Son todos muy amigables, ¿no? Some of them are. Some of them are nice. Others are scared. Algunos son. Algunos son amables. Otros tienen miedo. At least they're interesting. Each one has a process just like yours, running in the space between their ears, full of secrets. Al menos son interesantes. Cada uno tiene un proceso como el tuyo, manejando en el espacio entre tus oídos, llenos de secretos. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights, blinking in and out of existence. Thoughts! You're just pretending that you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. ¿Qué pensás que estás haciendo? ¿Cegando un gran entendimiento? Mira todas esas luces brillando ahí fuera de su existencia. Perdón. ¡Pensamientos! Estás pretendiendo que estás dormido, hasta para vos. Mientras que el mundo sigue sin vos. Let it. Let it. Déjalo. Déjalo. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Pero nunca pareciera dejarte ir, ¿no? Es hora de levantarse y sacar ese sudor lo que puedas. Junta tus cosas. Rock and roll. Día 3. Nora. Antes de que pase algo, voy a guardar. Y ahora solamente lo cual voy a hacer la pausa. Vamos a hacer una pausa de más o menos, calculenle 10 minutos, 15 como mucho. Y nada, si tienen que pararse, pónganse cómodo. Claro, voy a dejar un poquito de música ahora. A ver qué puede ser ahí. No, eso no. Ok. Creo que se me toma ahí. Bueno. Una pausa y ya volvemos, ¿sí?
Gracias por la espera. Bueno, ahora sí. ¿En qué estábamos? ¿Quién más tenía acceso no autorizado a la basura? Mientras otra persona y vas a saber quién encontró el seno. Buen día, Kim. ¿Ellos? The woman in an RCM patrol officer's uniform winces as she notices you. La mujer en el uniforme de oficial de eso. I would really prefer not to talk to you right now. Preferiría no hablar con usted ahora. A patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and sergeant. ¿Tiene investigación de asesinato? ¿Soy la comisaría? I'm definitely not the cavalry. No soy la comisaría. Ok. Okay. Yes. Kim. Nada. Ok, Kim, vamos a empezar. Están estos estúpidos acá y sé de algo que tenemos que revisar urgente. Snow covers the white on blue police livery of the motor carriage. The white colors nearly meld together. La nieve cubre el color policial de azul y blanco. Los colores blancos casi se confunden. ¿Por qué estoy pensando esto? No tendría que... Do something important? Something murder related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. ¿Algo importante? ¿Algo relacionado con el asesinato? Siempre hay algo importante. No sé si fue que pasó un momento para mirar esta pieza de maquinaria. This is a Caprice Kanema, the Caprice Motor Corps follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed, Ferv series. Este es el Caprice Kinema. La seguida del Caprice Motor Corp de su muy exitoso trabajo, altamente exitoso trabajo caballo de fuerza, Capri 40. Y la respuesta a la raza de corredores Loom Perl. Ok. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine, driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kanema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds, and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. Con su enfriamiento portátil, motor de ignición de compresión de 12 cilindros montado por detrás, manejado por las ruedas de atrás a través de una caja de cambios manual de 4 velocidades. El Kinema puede alcanzar los 100 km por hora en 13,5 segundos y dando velocidad de 180 km por hora. ¿No se daría vuelta en la primera curva dura? The high center of balance is offset by a large battery bank mounted at the bottom of the cabin, feeding all the auxiliary systems and making the Kanema effectively a mobile power plant. El centro de balance sale por una gran banco de baterías montado en el fondo de la cabina, alimentando todos los sistemas auxiliares y manteniendo al Kinema como una planta de energía móvil efectiva. Me está moviendo bastante esto, Due to a quite steep price tag, it is very unusual to see one in police livery. Esta máquina pone loco de vuelta en locomoción. Muy piola. You want to take a closer look? ¿Quieres tomar un acercamiento? En realidad sí, por el choque. ¿Y qué estás llevando ahí atrás? 130. 130. I reckon that's a 7-liter V12 there.
Me doy cuenta que ese es un B2, es un B12 de 7 litros. Man, that's got to be a major advancement over the KR-18GU engine on the old Caprice 40. Viejo, eso tiene que ser un avance, mayor avance del KR-18GU motor, el motor KR-18GU en el viejo Caprice 40. Tiene que ser un avance del KR-18GU de los viejos modelos, de los viejos 40 de Ford, de los viejos modelos 40, ¿no? Yeah, you know it? Sí, ¿lo conoces? Lo básico. Bloque de hierro, inyección de calambre, dos cadenas manejando las cámaras, dos válvulas por cilindro, dos cinta válvula. Yes, that's right. I'm very impressed that you know these things. Ah, sí, es cierto. Te impresiona que sepas estas cosas. Una muy linda máquina. Yes, an extraordinary machine. Sí, una extraordinaria máquina. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. Luces de helio podrían mejorar el rango y la calidad del campo visual. It's a bit girly right now. Fit it with some proper off-road components. Es un poco femenino ahora. Ponerle un par de componentes de campo. ¿Alguna vez cambiaste poner luces de helio? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. De hecho, tengo un par en casa. Nunca tuve tiempo de ponerlas. Tengo que poner un poco de cables para los balastos primero. Si resuelvo este caso, ¿podemos hacerlo juntos? You want to help? Thank you for the offer. That might be fun. Let's do the case first, though, alright? ¿Quieres ayudar? Bueno, gracias por la oferta, puede ser divertido. Primero resolvamos el caso, ¿vale? He liked the idea. Le gustó la idea. I reckon, man, that's got to be a major advancement over the KR-18GU engine on the old Caprice 40. ¿Eso es un 7 litros? ¿Eso es un B12 de 7 litros? 7.2. Supercharged. 7.2. Supercargado. Saying these words brings him immense joy. 130. I reckon, man. Yeah, you know it? Yes, that's right. I'm very impressed. Ok. Jim, préstame tu radio un You see a segundito. set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. This is Precinct 57. How may I assist you? Alta presión 57, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Podés manejar un número de serie de un par de botas de armadura por mí? Sure, officer. What's the number? And the make of the armor, if you know it. Claro, oficial, ¿cuál es su número? Y el creador de la armadura, si lo sabes, es 50.100.1000. La marca y el modelo es Fairweather T500/BE. Got it. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. Ok, voy contactar a la base de datos de ISP inmediatamente. Llama mañana. Esperemos que hayan salido algo útil para recién. The International Collaboration Police, ICP, is an inter-Isolari law enforcement service, the crown jewel in the moral intern diadem, alongside EPIS and the coalition government. El ICP, o la Policía de Colaboración Internacional, es un servicio de ley interinsular, la joya de la corona del diadema maternino al lado del EPIS y del gobierno nacional. Che, contactame con Silvia otra vez, tengo una pregunta para ella. Just a second, officer. Un segundo, oficial. Sylvie Malaika on the line for you, officer. Silvia para que la línea para usted, oficial. Hello? Sí, hola. Hola, Silvia, la policía otra vez. Oh, great. What else do you need, detective? Ah, no puedo apuntarle nada. You hear the call. Anything else I can help you with, officer? No, gracias por la radio. 57th, over and out. 57, cargue fuera. Descansa tranquilo, Edu. In the cabin, you see a set of steering levers. Descansa, te veo el... Si vos abrís mañana, te veo mañana y si no, te veo el jueves.
Y eso pasaste, viejo. Siempre un gusto tenerte acá. Dicho sea de paso, sigan ahí. Ok. Sé exactamente a quién joder y tengo exactamente mis objetivos. Ya es día 3. El día 3 lo puedo avanzar. Pero voy a empezar con lo importante primero. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Ves a un hombre joven en un balcón mirando un cigarrillo. Sus ojos te estuvieron siguiendo por un rato. Not looking for any trouble, officer. ¿No está buscando oficiales? ¿Por qué estás susurrando? Pareciera como que ya tenés un problema. There's no trouble. I'm just speaking in a lowered voice. No hay problema, solo estoy hablando de una voz más baja. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. No creo que me vean hablando con la gendarmería. Sí, está bien. Quiero terminar mi cigarrillo. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. No lo dejes ir. Este se podría ser tu testigo. El balcón tiene una gran vista de toda la cosa. De hecho, la gendarmería realmente quiere hablar con vos. Is it really that important? ¿Es realmente tan importante? All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Ok, pero hazlo rápido. Una vez que termine este cigarrillo, tengo que tomármela. Necesito entrar a este edificio. ¿Puedes ayudarme? Help you? No, sorry, gendarme. I have to run. ¿Ayudarte? No, perdón, gendarme. Tengo que irme. Parece que tienes una buena vista del patio de Whirling. ¿Puedes contarme algo del colgado? I can tell that you finally got him down. Thank you. It was quite a disturbing sight, even by Martinet's standards. Puedo decirte que finalmente lo retiraste. Gracias, era una vista horrible incluso para los estándares de Martinez. What were you doing last Sunday? ¿Qué estuviste haciendo el domingo pasado? Oh. You already asked me that, didn't you? Oh, ya apuntaste eso, ¿no? Wait, is someone else investigating the lynching? Pará. ¿Alguien más está investigando el linchamiento? ¿Y si tengo, Kim? No, not you two. Some more muscular type. No, no ustedes dos. Uno más muscular. And when did you speak to this more muscular gentleman? ¿Cuándo hablaste con este caballero muscular? Last week? I don't know. Look. La semana pasada, no sé. Mira. Mira en el patio. A downy blanket of white to cover up the miserable poverty of the scene. Un pueblo. Mira alrededor del patio. Ah. Sábanas de nieve en el mar. Oh. El viejo patio cuida y la causa y las plantas de casa muertas y todos los negocios son blancos. Una sábana blanca para cubrir la pobreza miserable de la cena. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? No contestaste la pregunta. ¿Qué estabas haciendo el domingo pasado? I had a friend over. Tenía un amigo en casa. ¿Qué tipo de amigo? It was my Sunday friend. Mi amigo del domingo. Makes sense. Friends are nice on Sunday. You don't have to work. You can just spend time with pals, watching rugby and drinking beer. No tiene sentido. Los amigos son más agradables un domingo. No tenés que trabajar, puedes pasar tiempo con tus compañeros, mirando rugby, tomando cerveza. ¿Y cuál es el nombre real de tu amigo? ¿Vio algo? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. Under the grey sky, snow continues to pile on the neighboring windowsills. No contesta, haciendo un gesto de no con el cigarrillo. Bajo el cielo gris, con nieve sigue apilándose en las ventanas. ¿Puedes decirme tu nombre, aunque sea? My name? My name is Martin Martinez. Mi nombre es Martin Martinez. Mentira. That's definitely not his real name. No es definitivamente su verdadero nombre. No te llamas Martin Martinez, ¿no? No, of course not. Could you please lower your voice? No, claro que no. ¿Puedes bajar la voz? Ask him again. Preguntarle otra vez.
Mira, necesito tu nombre. En serio. And I really need to finish this cigarette. Y yo realmente tengo que terminar este cigarrillo. But he hasn't left yet. ¿Y dónde se fue? Help you? No, sorry, gendarme. I have to run. I can tell. What were you doing? Oh. Wait, is someone else? Estoy seguro de que no. No, not you. And when did you speak to this monk? Last week? He's an actor. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? Es un actor declamando un soliloquio. ¿Puedes ver cómo se cuelga en cada palabra? It was my... Makes sense. He doesn't reply. Ok, vamos a hablar después. No. We won't. No. No vamos a hacerlo. Antes de terminar. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Ahora, si me disculpan, realmente tengo que irme. Dame un 8, 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 dame un 8. This isn't the place or time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the curtains. Este no es el lugar o el momento para las preguntas. ¿Quién sabe quién puede estar mirando a la distancia? Escondido en las cortinas. Sí, escucha. Esto es hasta no sé que las cosas estén bien. ¿Podemos ponernos en cosas en algún otro lado? For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depths of his feline eyes. Compassion and a hint of understanding. Por un momento el hombre del balcón parece vulnerable. Algo se mueve en las profundidades de sus ojos felinos. Compasión y una pista de entendimiento. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. Perdón, pero realmente no tengo la información que están buscando. Su voz es suave y deliberada. Yo mando el cigarrillo al rey. But, hold on. What's that? For a split second, his hand lingers, as though gesturing towards a stone placed right next to the front door. Pero espera, ¿qué es eso? Por un segundo su mano mueve, como si estuviera haciendo un gesto de una piedra puesta al lado de la puerta frontal. It's a sign. ¡Es un signo! Good luck with the investigation. Buena suerte con su investigación. He's gone. Se fue. Tenemos que ir con él a ver a dónde fue. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. No, no vale la pena correr. Los que viven acá no existen. Acá tienen múltiples salidas normalmente. Si no quiere hablar con nosotros, va a esconderse. Y nos rendimos entonces. He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. Puede ser un testigo, él o su amigo del domingo. De cualquier forma tenemos que mirar en ese tipo muscular que está a punto. He did leave us a sign. Did you see that? He wanted to draw our attention to that stone right over there. Nos dejó un signo, ¿viste eso? Quería traer nuestra atención a esa piedra de ahí. If we find a way inside the building, we can ask around for his apartment. Si encontramos una forma de entrar en el departamento, podemos mirar en el edificio, podemos entrar en su departamento. Esta de acá. A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. Una piedra como cualquier otra. Tirano. ¿Sabe? Agua, nieve y barro. ¿Puede que haya algo abajo? ¡Hola! Hay. There's a key beneath it, rusty from the dirt. Hay una llave. Sí. Oxidada por la tierra. This must be for the front door. Pity doesn't have the apartment number on it. This building has many apartments and the man can be in any of them. Puede ser para la puerta del frente. Depende que no tenga el número. El edificio tiene muchos apartamentos y el hombre puede estar en cualquiera. ¿Cómo vamos a saber cuál es el correcto? We'll just have to go in and see. Bueno, vamos a tener que... Ok. ¡Quita! Aviso. ¿Qué hay acá?
Más uno lógica y menos uno autoridad. Químicos. Alguien dejó una estrella de 5 puntos en la pared. That isn't just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers. The iconography of communism, in other words. Eso no es una estrella de 5 puntos. Es un pentagrama blanco invertido en una... Llenando de astas. La iconografía del comunismo, otras palabras. La inspección lo más cerca. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. La estrella y cimas fue desarrollada en la sexta década del siglo pasado y adaptado rápidamente por Mazov y los comunardos en la revolución. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. Incluso hoy, medio siglo después, la estrella y las astas, ¿no? Pues, y las astas tienen la habilidad de evocar esperanza, decepción y miedo en igual medida. ¿Por qué la estrella está dada vuelta? To symbolize the toppling of the old order. Para simbolizar la caída del viejo orden. Also, some social democrats were already using it. Aparte, un par de socialdemócratas lo están usando. ¿Y por qué blanco? Because white is the color of peace. Porque blanco es el color de peso. ¿Y qué evoca en mí? Nothing at all yet. Right now, it's just meaningless shapes on a wall. Nada todavía. Ahora son fórmulas sin sentido en una pared. La puerta 9 está cerrada. Apartamento 8, su buzón está haciendo. El grafito dice disparar un fusilamiento paradójico. Give me a moment. Un momento. The cold never does any good for my bronchitis. El frío no hace nada. Nada por bronquitis. Está bien, tendría que llamar a un médico. I'm fine. Fine. Don't you worry about me. Estoy bien, bien. No se preocupen por mí. You're still worried. It's very worrying. ¿Estoy preocupado? Es muy preocupante. Now, what do you want from me, policeman? Ahora, ¿qué crees de mi policía? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. Primero empecemos por básico. ¿Quién sos? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Nadie. Solo una mujer vieja que limpia estos pasillos. ¿Y vivís acá? If you could call it living. Si podés llamarlo... Another little room upstairs, right next to the coal room. Si podés llamarlo vivir. Tengo un cuarto chico arriba, al lado del cuarto de carbón. It's barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world. Es apenas grande que un closet, pero no me puedo quejar, no. Tengo mi mesa y mis huesos que me hacen compañía y todo lo que necesito en este mundo. And all she gets, too. The coastal wind beats down hard on the coal room door, outside. Splashes of waves make the balcony slippery. Y todo lo que tiene también. El viento de la costa golpea duro en el cuarto. En la puerta del cuarto de carbón, afuera. Golpes de olas hacen que el balcón sea resbaloso. She hasn't spoken to anyone for a while. Even her sentences feel rusty. No hablo con nadie por un tiempo. Incluso sus frases se sienten un poco oxidadas. Estoy buscando por un joven en mitad de los 20, pelo oscuro, delgado, fumaba en el balcón. Yes, yes. I know who you mean.
The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Sí, sí, sé a quién te referís. El pibe que está fumando como un demonio, ¿no? Mira al final del texto. Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. Alguien en el edificio, en algún lugar del edificio, un pibe empieza a llorar. Escuchas una radio prendida para un show de charlas y alguien empieza a tomar una ducha. What's he in trouble for? ¿Por qué lo buscan? No, quiero hablar con él nomás. ¿Sabes dónde vive? Talk? Hablar. What was so funny about that? ¿Qué fue tan gracioso de eso? En realidad creo que es más que nada porque la clásica. Sí, quiero hablar. He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Vive arriba en el cuarto 28. Anda al balcón. Es una de las puertas por ahí. Nuevamente está en la noche. Thank you. Yes. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Gracias. Tenemos que revisar el apartamento del balcón, ver si está en casa. Estoy buscando a los padres de un pibe llamado Kuno. The waiters are at the end of this hallway, right next to the communal bathroom. Los rutas están al final del pasillo, al lado del baño comunal. Tengo un par de puntos sobre los departamentos. Ask away, policeman. ¿Qué podés contarme de Cindy? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still... La artista, nada que puedo hacer por ella, lamentablemente. Arruina las paredes más rápido de lo que la puedo limpiar. Aún así... She leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Deja a una anciana hacer sus cosas. Más de lo que puedo decir por los otros. Uno de los habitantes está en vacaciones por el... Pues su buzón está que explota. People come and go. I don't keep an eye on everyone. La gente va y viene, no tengo los ojos en todos. They probably just moved or died. Hopefully somewhere else. Probablemente se movieron. O murieron, esperemos que en algún otro lugar. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Hace un tipo de respuesta y busca algo en su pañuelo. Gracias, me voy. Dice cerrado por asociación. Alguien rompió esa pared. Además se ve frío. A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. Un cambio de temperatura. El aire se enfría. El polvo se cae en el piso. Un poco de calor, ¿verdad? A former architect stands before a slice of window, a room plan in her hand. A cold wave has made the air in the building stand still and frozen, with temperatures falling down to -20 degrees Celsius. Un arquitecto está enfrente de una parte de ventana, un cuarto de plano en su mano. Una ola de frío hizo que el aire en el edificio se quedara quieto y congelado, con temperaturas cayendo a 20. Su cara is red from the cold. She's breathing on her fingers, clasping the plan. Traces of sadness are visible in her expression. es frío, es roja del frío. Está respirando con sus dedos en el palmo. Ranas el plan. Tazas de tristeza pueden ser vistas en la expresión. El plan. Faint pencil lines on paper depict the same place, but a missing eastern wall connects the room with the neighboring apartment. Ideas for arranging the furniture have been jotted down. Líneas de lápiz suaves que el papel marcan el mismo lugar, pero con una pared al este que conecta el cuarto con el apartamento vecino. Ideas para arreglar los muebles para traerlo abajo. Y alrededor mío. It's clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. A standard HB graphite pencil has fallen off a three-legged stool in the middle of the room. Está limpio y vacío, con nuevos
con nueva tapicería modelando las paredes. Un lápiz de grafito estándar HB cayó de un piso de té en medio del cuarto. She had an eye for beauty. Tenía un ojo para la visión. Una vieja lista. Pico. What happened here? ¿Qué pasó acá? No puedo cerrar un departamento con un agujero en la pared. It will still be accessible through the apartment next to it. That one didn't have a door. Sadly, nothing of great value remains here. Todavía era accesible a través del departamento al lado. Este no tenía una puerta. Lamentablemente nada que tan valor queda acá. Siempre hay algo extra en la heladera. Indeed. Sin duda. No se flat y 20 real. Y 20 centavos de real. Bloqueo la caja. 225. Sobre. Martillos olvidados, sí. ¿Y esto? La puerta está cerrada, no puedo entrar. La llave, la silla es nueva. Alguien vive acá. ¡Hola! Ooh, the piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Ay, los cerditos aprendieron a subir escaleras. No pensé que podían hacer eso con tacones, pero acá estamos. No nos gustan las puertas cerradas o los lugares insoles. O gente teniendo la alta posición que nosotros. Yeah, you got me now. The dynamic between us has completely changed. Sí, me tenés. La dinámica entre nosotros cambió. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Ese olor viniendo de... ¿Pintura? No es pintura. ¡Es combustible! Red-dyed heavy fuel oil is only used in government vehicles, or at least that's the idea. ¿Es eso combustible del gobierno? What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. ¿Qué pensaste? Back in Jamrock. ¿Qué pensaste que estaba usando acuarelas? Se lo afané a un tanque de combustible de policía. Allá en Shamrock. She really did it. She's proud of it too. ¿Lo hizo? Está orgulloso de eso. Es un inteligente comentario cultural. You ain't seen nothing yet, Piggy Boo. No viste nada, cerdito. Bueno, no puedes hablar del asesinato, pero quizás puedas contarnos sobre la armadura perdida del asesino. What do I care about some fucking tin eggshells? ¿No es armadura de arte para el cuerpo? Ugh, alright. Sad Piggy. I'll give you this one. I saw a little girl in the fishing village running around with military-grade handwear. Look cute as hell. Ah, está bien, cerdito. Te voy a dar esta. Vi a una piba en el pueblo pescador corriendo con cosas para manos de grado militar. Parecía muy linda. If you haven't been there, the village is a shithole down the coast from the main plaza. Have a good time. Si no fuiste ahí, el pueblo es una mierda bajo la costa en la mitad de la plaza. Buen día. Ok. Piggy, I have no idea why I just told you that. You look like a shaggy dog left in the rain for too long. I have a weakness for animals. Cerdito, no tengo idea por qué te dije esto. Pareces un perrito que dejaron ahí en la lluvia por mucho. Tengo una debilidad por los animales. No, eso viene después.
Ponle mucho, ¿no? Suficiente para durar varios inviernos. Huele a químico. Alguien estuvo durmiendo acá recientemente. La piba de limpieza. ¿Cindy? ¡Quita! Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Vinieron para mirar mi mural. Che, ¿es tu cama en el cuarto ese tuyo? En realidad no, creo que es de la piba de limpieza. No me dijo el nombre. Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. No solo descubriste mi dirección, descubriste mi gran secreto. Soy una minera de todo. Ah, de carbón. No es el mejor lugar, pero creo que va a alcanzar. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. No tiene que hacer, tiene que alcanzar para nada. Nada lo hace. Como yo, mírame, no estoy haciendo nada de nada. The inspiration will come to her once hell is set loose on the streets. It's too calm right now. La inspiración va a venir una vez que el infierno salga a las calles. Está muy calmado ahora. Ya tenés una casa en serio. Does anyone in a city like this? Nadie en una ciudad, nadie la tiene. ¿Alguien la tiene en una ciudad así? ¿En serio eso es una minera? No, no lo es, pero voy a jugar al estúpido. Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me. But somehow, it never happens. Sí, sigo esperando que un Creo que el ascensor me caiga encima, pero nunca pasa. Tengo otras preguntas. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Dispara, cerdito. Es lo que haces, ¿no? Chao, Cindy. Bien. Ya puedo entrar y salir. Ya puedo entrar y salir, así que ahora lo que seguiría... Dijeron que probé a la noche, así que vamos a probar tipo... 6, 7... All around you, rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. Todo alrededor tuyo, la lluvia cae en la gran ciudad de Revachol. Las gotas de lluvia sola y llenan las canaletas, lavando la basura afuera. The spring thaw must be here. The snow is melting. El deshielo de primavera debe estar acá. La nieve se está derritiendo. ¿Qué estoy haciendo? Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. Mirando el cielo, agua fría cayendo en tu pelo. ¿Y qué veo? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Un cielo gris como grandes naves de batalla. Nubes chocando una con otra. Lluvia cayendo en el mundo. ¿Y cómo se siente? Humid. Your coat shields you from the rain while the city shivers around you. Húmedo. Tu abrigo te protege de la lluvia mientras la ciudad... no es alrededor. ¿Qué hay al oeste? Sheets of rain over the water. A flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinez, with its motorboats and gently swaying reeds. Vacas de lluvia en el agua. Una lluvia de estrella manejando el océano. Ola tras ola lavando la costa de Martinez con sus botas de motor y sus arrecifes. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Ya, no tengo más ganas. Here is an oily mess flecked with ash. Hijo de puta. This rain will not let up anytime soon.
At least we are dressed for it. Let's keep moving. Esta lluvia no va a parar. No estamos vestidos. Digamos. Ujú. A rusting control panel with loose wire. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the water lock, starts moving. Lástima que Kim no estuviera para el coso. ¿Listo? Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your wanderlust for now. I don't want us to get sidetracked, not with everything that's going on. Ok, si tenemos que ir de la costa, este es el camino. Pero por favor, mantén tu lujuria por caminar por ahora. No quiero que nos separemos. No con todo lo que está pasando. Focus on one thing. Achieve it, then the next. He thinks. That's the task chain. Trata de una cosa, conseguíla y la que sigue. La tarea de... La cadena de tareas. Ok, ¿qué es esto? La radio sale con electricidad. ¿Cuánto me falta para este pensamiento? ¡Una hora! Monedas. Para ¿ese sería el valente? En el peor escenario tengo algo. Magnesio, 11 cargas. Así como sea la puerta. Vas a abandonar. La cartel dice no entres. Alguien dice una estrella invertida. Más 1 empatía y menos 1 lógica. Shamrock falta. Alguien rompió la valla y el... Okay. El viento está puesto por 42. Por el edificio 42. Está perdido. Nadie estuvo acá por un largo tiempo. ¿Un lugar abandonado? Gloria dice grafito a los fantasmas nuestros. Alguien dejó su colección de música bajo el tren. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. El óxido sale de postes de hierro agitados. El viento sopla a través del esqueleto de la pequeña casa de suyo. Hay desolación en todos lados. ¿Qué pasó acá? In this yard? ¿En este patio? Bien termina el edificio. No. Una banda de pequeños. 10 pájaros vuelan a la distancia. He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Está acentuando la situación. ¿Hace cuánto fue abandonado? Someone thought they could have a summer house in a block obscure for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. Alguien pensó que podía tener una casa de verano en un block obscure. ¡Patato! No funcionó. Lo abandonaron hace una década. ¿Para qué es un block obscure? A black block. A part of the city left unrenovated after the war. Or one that has fallen to gang violence. Or has become inhospitable in some other way. Un bloque negro. Una parte de la ciudad dejada sin renovar después de la guerra. O una que cayó a la violencia pandillera. O que fue inevitable por
Otro motivo. Radiación. On aerial photos, block obscures look like dark squares, hence their name. En fotos aéreas, los block obscures se ven como cuadrados oscuros. De ahí el nombre. Así que este cuatro costa es un block obscure. Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drums. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. Prácticamente. No es un término oficial en cualquier parte, pero mira alrededor. No hay cloacas, líneas de electricidad cortadas, crimen, borrachos. La vida es dura en los blogs. Es un lugar para construir una casa de verano. Quizá dejaron algo útil. Yes, for you to scavenge like a post-apocalyptic scavenger who collects trash and errant magnesium blisters. Sí, para vos que estás como una poca. Como un carroñero que junta basura, o sabería que junta basura y magnesio errante y blisters de magnesio. It's not meant as nagging, just an observation. No te está insultando, solo una observación. We should move. I don't think we will solve the murder with forays into the urban hinterland, at least in this phase of the investigation. Tenemos que movernos. No creo que podamos resolver el misterio con paseos en la parte urbana. A menos en esta fase de la investigación. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Sí! No, absolutamente no. Oh, absolutamente sí. Hay marcas. ¡Epa! Un carruaje. Vienen de más. ¿Qué es esto? Un carro. ¡Ew! ¡Ah! ¡Tiene un nombre! ¡No me sale! Una jarra de combustible. Este debe ser el auto que chocó. A banged up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. Un carruaje de motor golpeado cae en mitad medio sumergido en el agua congelada, lentamente hundiéndose en el océano insuliano. Solo la parte superior de la cabina, las correas de atrás y el motor siguen visibles. It must be cold and lonely down there, in the icy water. Debe estar fresco y solo ahí abajo, en el agua congelada. The seawater has already started to corrode the metalworks. El agua de mar ya empezó a corroer la parte de metal. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were leading. ¿Te acordás las marcas de rueda de Martinez? Acá es donde llevaban. Así que acá se llevaban todas las pistas de Martinez. It appears to be so. Puede ser, ¿no? Vale, investigamos porque era raro que chocara de frente y después se fuera a la mierda. I agree. We should definitely investigate. Estoy de acuerdo. Teníamos que investigar. You get a sudden sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Tenés un sentimiento de hundir. Ácido estomacal viene mientras miras el carruaje del motor en el agua profunda. Oh, da fría. Why the doom and gloom? It's just a sunken motor carriage. Some motor carriages are bound to end up in the sea. ¿Por qué tirar trabajo? ¿Es solamente un carruaje de motor hundido? Algunos carruajes de motor están atados a terminar en el mar. ¿Cómo tu mano sobre el metal? The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. El carruaje de motor está propiamente pegado al hielo. Sacándolo va a requerir un equipo de especialistas. A single day in the salty seawater would ruin most vehicles, but this one looks worn even in places the salt water hasn't touched it. Un solo día en el agua salada arruinaría a muchos vehículos, pero este parece gastado incluso en lugares que el agua salada ni siquiera tocó. ¿Qué vamos a hacer de este carruaje?
¿Puedo ver un logo? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. El logo está muy profundo en el agua. No puedes saberlo, pero ves un pez de un pez monje flotando al lado. ¿Hace cuánto habrá estado esto? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. El hielo no se comió todo el vehículo todavía. Me tuve que jugar, diría, sábado o domingo pasado. ¡Oh, mierda! Y yo estoy acá hace 3 días. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. ¿El estimativo es correcto? El incidente probablemente ocurrió el domingo en la noche. ¿Qué deberíamos hacer? Let's wait for the low tide and see what's inside. Esperemos a que baje un poco la marea y veamos qué hay adentro. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside. Guns, papers, maybe a cool jacket. A joyrider jacket. Gran idea. Y podemos ver entonces las cosas que hay adentro. Tiene que haber dejado algo bueno dentro. Además, papeles, una campera piola, una campera para conductores. A joyrider jacket. You feel a strange connection to this joyrider. Maybe he's from some kind of joyriders district and likes blue and white racing livery, like a cop would. Una campera. Sentís como una conexión rara a este corredor. Quizás esté en un tipo de distrito de corredores y que le gustan las pinturas blancas y azules. Como un policía. Yo no hice esto, ¿no? ¿Cuánto hasta que baje la marea? I don't know. An hour or two tops? 1 o 2 más. Bueno, sentémonos si queremos que se caiga. As you sit down in the old rusty Ay, qué amo. Eso sí es hermoso. very silent. Mientras vos te sentás en el viejo en el viejo y oxidado campo de juegos, el mundo se pone muy silencioso. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Nada excepto el sonido de las gaviotas altas en el cielo, haciendo eco con risa distante. El hielo se rompe alrededor de un motor. Pará, se ve muy azul. Yes, it does. Bien. ¿Cuál es tu cosa azul favorita? Let me think about it. Déjame pensar. A ver si puedo. Es un 6, no es difícil. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful contrast with the surrounding bleakness. El tema de tus labios forma una extraña pero innegable belleza contrastada con la oscuridad que se encuentra. The lieutenant gives you a quick glance. Then, still looking straight ahead, he joins you with a higher pitched and slightly more melodic trill. El teniente te da una mirada rápida, y entonces, aún mirando adelante, se une con un tono más alto y más melódico. Two birds on a wire, whistling by the seaside, looking at the water, and a sunken car. 2 pájaros en un cable silbando al lado del mar, mirando al mar. Y un auto hundido. The wind blows. In the distance, behind the church, some vagrants are having an argument over a bag of tear they found in the reeds. Further away, a flock of seagulls lands. El viento sopla. En la distancia, más allá de la iglesia, un par de vagos están teniendo una discusión por una bolsa de basura que encontraron más lejos. Una manada de pájaros. Una manada de pájaros, de gaviotas. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Las nubes pasan en el cielo y la sombra del columpio se mueve como la hora.
Como la mano de la hora de nuevo. Tiempo. Pasaron 30 minutos. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. ¿Te gustaría sentarte en una cita? ¿Te gustaría sentarte en un hormiguero por una hora o estar parado en un río de o en un río de sanguijuelas? Hormigas sin duda. Well, historically, leeches have been used to prevent and even cure many ailments. Bueno, históricamente las sanguijuelas fueron usadas para prevenir e incluso curaron muchas enfermedades. Eso es cierto. Okay, he's thinking. I can do this. Let's do this. Who'd want to sit on an anthill? There are no therapeutic benefits to. Ok, está pensando, ¿puedo hacer esto? Déjame hacer esto. ¿Quién se sentaría en un hormiguero? No hay efectos terapéuticos para... Well, napalm ants, for example, are used in some rites of passage rituals. Bueno, las hormigas de napalm son usadas en algunos ritos de paso. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Las nubes en el horizonte se ponen más oscuras y la sombra de los lumbios siguen trepando. ¿Escuchas esto? Pasan 30 minutos. Viejo, esto está tomando mucho tiempo. Más que nada porque las preguntas que hace ahí son: si tuvieras que ponerte del lado de los que están en paro de la compañía, ¿a quién elegirías? Yo no elegiría a ninguno. Porque no sé bien qué quieren del otro lado. Y Edward es un cagador de los clásicos. ¿Querés que me contar mi alma? Oh, lo vamos a contar, no te preocupes. Viejo, esto está tomando mucho tiempo. The world turns as fast as it wants. El mundo se mueve tan rápido como quiere. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Tu voz hace eco en el agua, raro y fuera del lugar. Pasan más de 30 minutos. ¿Es eso? ¿No? ¿Puedes hacer ahora el marqué? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Capri, Model 40. Detective, ¿puedes sacar el marqué desde que llegué? Me parecía raro que no lo hicieras. ¿Es un Capri modelo 40? Yes. Why haven't you? Sí, ¿por qué no? It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people, you know, those kinds of people. Es una máquina simple, nada, favorecida por hombres trabajadores, por hombres de trabajo, oficiales de gobierno, bomberos, gente de control animal. Es un Cupí 40. Ese es un número al lado, ¿no? Yes, 41. What do you think it stands for? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es mi culpa! ¡Oh, la concha de su madre! ¡Ya ese mierda ese auto! It's as if he knows what it stands for, but wants you to say it. It's pedagogical. Yeah, no problem. It's my fault. It's my fucking fault. Fuck! No, you don't get it. I know what that car is now.
It's mine! Fuck! Es como si sabe lo que significa, pero quiere que lo digas. Es pedagógico. Does he know something about the driver of this vehicle? Ay, Dios, no. I'm sorry, Harry. I'm so sorry. Lo lamento, Harry. Realmente lo lamento. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. 41. 341. Un agujero masivo abre tu estómago y el sentimiento más terrible cae en vos. No. Just nope. Say no to this, Harry. No. Solo no. Decí no, Harry. Yes, your car is in the sea. Face it, so we can start dealing with this. Sí. Tu auto está en el mar. Enfrentar así por morir con esto. ¡Ay, por Dios, es mío, manejé! ¡Ay, me encanta cómo hablo! ¡Ay, por Dios! ¡Dios es mío, manejé mi auto al mar! I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. Lleva mi placa, mi pistola. ¡Y ahora esto! The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. Perdón, entonces eso. Evento de eso sí. Empezaste en Wheeling, saltaste por el canal y manejaste tu auto en el mar. ¿Cómo mierda? Ahora en serio, ¿cómo poronga resolví 216 casos en 18 años? ¿Cómo mierda? There is also a fourth thing you've lost. También hay una cuarta cosa que perdiste. ¿Qué? More precious than the gun, the badge, and the motor carriage combined. Lost forever into the deepest of seas. Más precioso que el arma, la placa y el carruaje de motor combinados. Para siempre. Lo más profundo de los mares. No me van a tomar después de esto, ¿no? People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. La gente más valiosa que las máquinas. Entrenar a un policía es incluso más caro. Bueno, al menos puedo ver qué hay ahí adentro. Yes. Let's go take a look. Miremos. Wasteland of reality. Congrats, you're sober. It will take a while for your body to remember how to metabolize anything that isn't sugar from alcohol. So you're going to be pretty ravenous soon. Eat plenty. You can expect your coordination and balance to improve in a couple of weeks. In 2 months, you might start sleeping like a normal person. Full recovery will take years though. It'll be depressing, and it'll be boring. Don't expect any further rewards or hand claps. This is how normal people are all the time. Felicidades. Estás sobrio. Va a llevar un poco de tiempo acordarse cómo metabolizar cualquier cosa que no sea azúcar de alcohol, así que va a estar muy caliente dentro de poco. ¿Fue mucho? Puedes esperar que tu coordinación y balance mejore en un par de semanas. En 2 meses, puede que empieces a dormir como una persona normal. Recuperación completa va a llevar años. ¿Y va a ser depresivo? Qué aburrido. No esperes más recompensas o aplausos. Así como es la gente normal. Y mi recompensa es -1 instrumento físico. ¡Puta madre! -1 Island Empire. ¡Carajo! -1 sugestión. ¡Mierda! +1 psique. Okay. No hay efectos positivos del alcohol.
Ahora, eso significa que... Oh. 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 Ok. Eso... Ok. Por un lado, bueno. Por un lado es bueno. Por otro lado me da asco. Porque más uno sí que me vendría más que bien. Para muchas cosas. ¿Qué tenés? Placa... LTN 2JFR Dubois. Para. Placa. Objeto RCM. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. Una placa de policía en la que ves la foto de un hombre. Vos. Un poco de que te atrás. ¡Encontré mi placa! ¡Llegó el lechero! Era la otra. ¡Ah, no importa! ¡Encontré mi placa, carajo! At least something good came out of all this. Bueno, al menos algo bueno salió de todo esto. ¿Ver la placa? Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. Oh, and that's not the only sound, loud sound I have. Remember, I have all of these. Enjoy. Oh, and some of them are purposefully loud. Foto entre dos plásticos dudables. Hay una tarjeta azul con información. Y una marca de agua en la forma de una clase de Revachol Oeste. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and, in the lower right corner, your precinct. Ves una foto, un nombre, un rango, un número de documentos, la fecha de entrega y en la parte izquierda tu precinto. Mira la foto. The man keeps winking at you with his green-grey eyes. The photo is old, no doubt about that. El hombre sigue dando el guiño al voz con su pelo verdemente gris. La foto es vieja, no hay duda. But the badge is new. You used an old photo for a new badge. ¿Pero la placa es nueva? ¿Usaste una foto vieja por una placa nueva? ¿Cuánto? 8, maybe 10 years. The guy in the picture is rather good looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. 8, quizá 10 años. Tiene un lindo corte y es distinta y le falta distintivamente en las partes gemelas. Y está guiñando. ¿Por qué? What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. ¿Por qué crees? Su cara ya está consonada por la expresión, aunque parece menos grotesca en él de lo que parece en vos. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. La placa en tu mano brilla cuando la rotas tapando la luz. Ves la información y una marca de agua. Ok. Nombre Harrier Dubois. Ah, no es Harry. Harrier Dubois. Harrier, that's long for Harry. So you are Harry. Evrard was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. Harry, es largo para Harry. Entonces sos Harry. Tenía la razón. No mucha gente sabe tu nombre completo. Quien le dijo que era Harry Dubois, no. No sabía. Para, pero ¿qué tipo de nombre es Harrier? It's a wartime name. Revolutionary. The kind mothers give their sons during troubled times.
like Undying or Boxer or Ironhide. Es un nombre de guerra. Revolucionario. El tipo que las madres le dan a sus hijos en tiempos problemáticos como Undying o Boxer o Ironhide. Y me cago con ese sonido. Sí, pero por eso. A name like armor. Un nombre como armadura. Harry Dubois, entonces. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. Placer de ser tu conocido, Harry Dubois. He's not going to call you Harrier. He'll keep calling you officer when he's angry with you, and detective when he's not. No te va a llamar Harrier. Va a seguir llamándote oficial cuando esté enojado y detective cuando no lo está. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Rango LTN 2JFR. Teniente 2 ¿qué? Lieutenant W. Freighter. Teniente doble Freighter. ¿Qué es un teniente doble Freighter? The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. El teniente es un rango sobre sargento y abajo de capitán. Es el rango más alto que el RCM y hace trabajo de campo. Soy un teniente. ¿Y doble Freighter? The title of Freighter is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. You have declined twice. Thus you're double Freighter. El título de Freighter es agregado a tu rango cuando rechazas una promoción para un rango más alto. En tu caso, capitán. La rechazaste 2 veces. Por ende, sos doble Freighter. Rechazado. There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's decontage might be taken. Or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. Hay varias razones por las cuales hacerlos. El rango arriba tuyo, de tu precinto, de tu decontage, de tu precinto puede ser tomado. O a veces los oficiales promovidos no quieren reemplazar a sus superiores. Te respeto. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank. In your case, lieutenant. Y a veces solo prefieren el tipo de trabajo de policía disponible para su rango actual. En este caso, teniente. Heavy duty case solving machine. Fuerza dura, máquina de trabajo para resolver. ¿Qué carajo es un decompage? Decontage is the hierarchical system employed by the Revachol Citizens Militia. It means counting down to twos. Decontage es un sistema jerárquico empleado por la milicia de los ciudadanos de Revachol. Significa contar abajo en 2. The countdown is modeled after the dual leadership system employed by the left during the revolution, which in turn was developed by last century experimental psychologists in the University of Königstein. El conteo está modelado después del sistema de doble liderazgo empleado por la izquierda de la revolución, que fue desarrollado en el último siglo por psicólogos experimentados en la Universidad de Königstein. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. El rango más bajo es oficial junior, normalmente adolescentes. Después están los oficiales de patrulla, después sargentos, tenientes y después un capitán. Eso es todo, excepto por un par de casos. ¿Qué casos? Kings like satellite officers and the additional freighter rank I already explained. Cosas como oficiales de satélite y el rango de efecto que ya expliqué. The long and short of it is, you're his superior. Acá la versión express es yo soy superior. Para oficiales satélite.
You are given the title of Satellite Officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. Te dan el título de oficial satélite si tu compañero es rápidamente promovido en los rangos y te haces con él. ¿Qué pasa ese satélite? Gracias por explicarme todo esto. My pleasure. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Serial Rev 26205 Jam 41. Eso debe ser. Se hizo un reballo del 12 de 62 del 05 y Jam 41 debe ser el P141 de Jamrock. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. Número de serie. Reballo, Jamrock, P141 con números tirados ahí para medida. The numbers are not there for good measure. They have an administrative purpose. One that's unfortunately been erased from your memory. Los números no están ahí para buena medida. Tienen un propósito administrativo, uno que desafortunadamente fue borrado de tu memoria. Datos. Datos de entrega 7 de noviembre del 50. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. Hace 4 meses. Supongo que eso fue cuando te promovieron al rango de Teniente W. Freighter. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. Una nueva placa suele venir con un nuevo rango. Parece que estabas haciendo las cosas bien entonces. You're pretty sure you weren't doing well, but better? Probably yes. ¿Estás seguro de que no estabas bien? ¿Pero mejor? Probablemente. A lot can happen in 4 months, especially in winter. The winters are never easy on you. Of that you are sure. Muchas cosas pueden pasar en 4 meses, especialmente en el invierno. Los inviernos nunca son fáciles para vos, de eso estás seguro. El 141. Yes, it's the designation of your precinct. 41, like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor, a lot of asphalt. The 41st is... Sí, es la designación de tu precinto. 41. El mío dice 57. El 57 es más que nada el puerto industrial. Mucho asfalto. El 41 es... ¿qué? It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. Es una estación bastante jodida de trabajar. Tienes que cubrir todo Jamrock. Ese distrito tendría que tener 3 precintos, bueno, pero es para lo que alcanza. It's no wonder you are like you are, he thinks. But then again. Ahora veo porque eso es así, piensa. Pero entonces... But then again, it's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiayeva. Pero entonces también es un distrito legendario. Y una mierda de estación. Debe ser un honor y una maldición estar trabajando con gente como Pierce, McCoy, Berdiayeva. Roberts, Feuerbach, Dimitri. Suddenly, names from your decomptage flash in your forebrain. Roberts, Feuerbach, Dimitri. Nombres empiezan a salir de tu descomptage en tu boca. And you? Is it an honor to work with you? Don't ask him. Ask yourself. ¿Y vos? ¿Es un honor trabajar con vos? No le preguntes. Pregúntate a vos mismo. The badge in your hand shines as you rotate it. Ya está. Listo. Y con esto... ya una parte está arreglada. Me falta ahora la segunda parte, que sería... encontrar mi bala, mi arma. Y con esto vamos a cortar por ahí. Ah, no voy a dejar. Ya tenemos la placa. Ya está. Todo bien en el mundo. Ahora vamos a hacer raid. Y así vamos a hacer los estándar. Canal de YouTube si quieren entrar a ver el resto. Canales extra. Las cosas que vamos a entonces verlo. Mis sospechas eran ciertas. Aparte, cuando está Kim, el juego arranca y se pone bastante bueno. Cuando no está Kim, ¡oh por Dios es lento! ¡Oh por Dios es lento!
yo creo que esa es una de las grandes ventajas y desventajas del juego al mismo tiempo. Es un juego de RPG, pero es un juego que te requiere muchísima paciencia o que te lo tomes con calma. Algo que no tengo cuando yo necesariamente quiero generalmente mucha más acción o quiero que pase algo, quiero que mis acciones tengan consecuencias. Probablemente. O no va a haber raid. Sí, va a haber despedida estándar, así que... No tengo nada más. Edu, gracias por pasarte. Leicester, thank you so much for stopping by. La gente que está viendo esto de fondo, muchísimas gracias. Espero que no haya sido tan importante como me fue a mí. Y bueno, nada más. Como siempre, yo soy Lord. Esto fue Disco Elysium. Nos veremos el jueves para Dark Souls 2. Por más que me encantaría seguir con Disco Elysium porque por fin agarro. Tengo que volver a cosas. Tengo que volver a Dance League. Hay cosas que hacer ahí. Pues nada, muchachos. Nos vemos después.